Amigos, bienvenidos a la previa por las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026. Y bueno, el día de hoy quería hablar un poquito de Costa Rica, pero también de mis hermanos centroamericanos y también caribeños, para ver qué tanto están las cosas complicadas, qué tan es tan fácil para una selección, qué tal para otra no tanto. Y yo sentía que hoy no podía hablar esto solo, necesito un experto en la materia, alguien que ha seguido eliminatoria tras eliminatoria, especialmente en CONCACAF. Y hoy como invitado tenemos a David, o como ustedes lo conocen, David Gaxuan. Bienvenido al canal y bienvenido a esta previa rumbo a la eliminatoria Norteamérica 2026. Mi hermano, espero que te encuentres súper bien. Realmente tengo el placer de estar aquí en el canal junto con toda tu audiencia. ¿Qué te digo? La verdad, ya estoy frotándome las manos para ver qué desenlaces nos depara esa eliminatoria que ahorita tiene muchas emociones. Puede haber un debutante, puede haber un regreso histórico. O sea, tenemos de todo en esta eliminatoria y yo te puedo decir de que es de las eliminatorias que más promete CONCACAF en mucho tiempo. Incluso en otros procesos, desde Rusia 2018, yo no veía una eliminatoria tan prometedora o eliminatorias tan prometedoras, incluso la del 2014. O sea, yo creo que en ese aspecto CONCACAF ha ido de a poquito subiendo la vara, subiendo el nivel en ese aspecto, en emociones, en juegos importantes, trascendentales. Entonces, septiembre va a ser un mes crucial, totalmente crucial para muchas selecciones del área, para muchas selecciones que están buscando un boleto a la Copa del Mundo, selecciones caribeñas, selecciones que han luchado toda una vida por clasificar. Entonces, tenemos de absolutamente todo. No, y además una eliminatoria atípica, porque lo normal uno que podía ver era México, Estados Unidos, ahí estaban en la lucha, la visita complicada al Azteca, la visita complicada a Estados Unidos, que independientemente del estadio, le Así costaba a es. Costa Rica, le costaba a Panamá, a Honduras, y era a veces una pesadilla enfrentar esos partidos. Pero ahora que te digan, mira, ya está clasificado México, ya está clasificado Canadá, Estados Unidos, pero ahora tiene chance de clasificar. Eso para Guatemala, para El Salvador, que lleva un montón de años de no regresar, Honduras, que también tiene lo suyo. Es como, ¿qué? O sea, este es mi momento de brillar. Pero son Exactamente. todos los que suenan al unísono con esa idea. Entonces, es algo que vamos a ir repasando, amigos, grupo por grupo, cómo lo ve David, cómo lo veo yo. Y empecemos de una vez, ¿verdad? Recordarles que esto se realizó el sorteo junto a los bombos, que en el bombo uno estaba Jamaica, Costa Rica, Panamá. En el bombo 2 El Salvador, Haití, Honduras. Bombo 3 Curazao, Guatemala, Trinidad y Tobago. Y bombo 4 Bermudas, Nicaragua y Surinam. Y en el grupo A cayeron así los equipos: Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam. Empecemos con el favorito, que se ha escuchado en todo lado. ¿Qué opinas de Panamá y cómo lo ves para esta fase final de eliminatoria? Yo te puedo decir con toda sinceridad de que yo vengo siguiendo eliminatorias en CONCACAF desde que yo tengo memoria, digamos, desde los, ¿qué te gusta? Desde los 5 años más o menos, fue mi primera eliminatoria del 2002, fue la primera que yo vi. Y yo te puedo decir de que Panamá tiene un crecimiento muy importante dentro de la zona, se ha colocado con creces como la potencia de Centroamérica en ese sentido, solamente que le falta coronar con una Copa Oro, le falta coronar con títulos, pero realmente tiene un equipo avasallador, un equipo con fútbol, un equipo con técnica, un equipo que sabe lo que hace y es un equipo que de verdad impone. Y justamente el grupo de Panamá está muy ad hoc para clasificar directo. O sea, yo creo que mejor oportunidad que esta no va a tener Panamá para poder aprovechar esa supremacía, aprovechar ese nivel, ese momento que está atravesando en el fútbol. Y tomando en cuenta que estuvo a punto de clasificar a Qatar 2022, a conseguir una segunda clasificación de forma consecutiva, cosa que no se había logrado con Panamá en la historia, Uh -huh. que de por sí en 2018 pues Panamá logró una clasificación histórica. Realmente desde ahí el fútbol panameño, la selección panameña ha tenido un crecimiento sustancial, un crecimiento exponencial dentro de la CONCACAF y, y esto también se debe en parte a que también hemos visto partidos de Nations League, por ejemplo, que para mí es uno de los pocos grandes aciertos de la CONCACAF que le pudo elevar cierto nivel a selecciones que en un momento pues no tenían mucha trascendencia. En el caso de Panamá, yo creo que se pudo aprovechar muy bien ese momento para poder consolidar un equipo interesante, un equipo con fútbol, un equipo que se ha sabido colocar dentro de los grandes dentro de Centroamérica, al menos desde mi perspectiva, y yo creo que mejor oportunidad que esta no va a tener Panamá para poder clasificar a una Copa del Mundo, justamente por lo que decías, no tienes a México,
no tienes a Estados Unidos, no tienes a Canadá, que ya de por sí se han vuelto rivales también muy terrenales, porque al fin y al cabo Panamá tiene para poder ganar a los Estados Unidos, ya le ha ganado a Estados Unidos en partidos oficiales, a México lo ha puesto contra las cuerdas, y ni se diga con Panamá, también es un rival que también se le ha vuelto muy accesible para los panameños, entonces yo creo que está en la mejor oportunidad y en el mejor momento para poder clasificar a una Copa del Mundo por segunda vez. Para mí, la selección panameña ha tenido una evolución increíble que a veces yo me pregunto por qué. Así como tú seguías la eliminatoria, ¿de qué año, David? Desde el 2012 en adelante. Desde el 2012 en adelante. Yo es que al fútbol empecé a entrar por ahí del 2010 y a partir Ajá. de esos años me he dado cuenta que Panamá tiene la opción, tiene la probabilidad de clasificar, pero tiene que proponérselo porque lo veíamos en Brasil 2014, donde dejó pasar un partido contra Estados Unidos que Exactamente. le remontaron, le dieron la vuelta 2-1, creo que quedó, ¿verdad? 3-2, 3-2. 3-2, imagínate, 3-2, e inclusive estaba dejando fuera a México de la propia Lo merecíamos. eliminatoria. Yo lo digo siempre, merecíamos quedar fuera de ese mundial. Ujú. No, y la cuestión es que año con año, ya en el proceso 2018, Panamá también fue dando cosas con el Bolillo Gómez. Yo siento que, con todo respeto para los hermanos panameños, que aquí ya hemos hecho análisis, hemos Ajá. recibido golpes, palizas, ¿verdad? Desde mi experiencia, desde mi corazoncito, yo puedo comentarles que esa eliminatoria fue gracias al mal rendimiento de Estados Unidos que Panamá pudo pellizcar esa chance. Además que el último partido, a mí me alegra que Panamá haya clasificado, pero yo siento que el mérito no es tanto al saber que Costa Rica ya estaba clasificado, no estaba con esa urgencia, ya México estaba también instalado e inclusive casi hace un récord de imbatibilidad, ¿verdad? Así De es. no perder partidos. Entonces, bueno, se dio la experiencia, vieron lo que era un mundial, pero después de allí volvió, bueno, se fue el Bolillo Gómez y trataron de tomar las cosas más en serio. Ahora Así. con Christensen, con Thomas, veo un equipo más sólido, veo un equipo con una base de fútbol similar a la selección de España, con todo respeto, porque crean desde atrás, hacen la posesión de pelota, tratan de llegar al último juego, ¿verdad? Al área chica, pero algo que hace falta, y mencionabas antes, David, es que Panamá rinde bien en la fecha 1, rinde bien en la fecha 5, rinde bien, digamos, semifinales, rinde bien cuartos de final. Pero cuando llega el momento más importante, el momento primordial, hablando de lo que mencionabas antes, en Copa Oro tenía todas las bases para quedar campeón. Pero un ligero error, creo que fue de Cummings, deshizo toda probabilidad. Exactamente, así es. Luego, con la final de la Nation League, también tenía la opción, pero el defensa del Norwich City cometió una falta, un error que yo ni me lo explico, porque yo vi el partido, ni me lo explico, y son esos detalles que son más anímicos que futbolísticos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que Panamá podría regular esos errores y decir, no, aquí no va a pasar? Porque recordemos que así como ocurrió en la final de Copa Oro y en la final Ajá. del Nation League, ocurrió rumbo a Qatar 2022. Exacto, porque justamente el tema mentalidad también es un factor súper importante, porque digamos de que Panamá, junto con Christiansen, se le ha visto un mejor fútbol. Digamos de que el Bolillo pudo sentar las bases, pero quien realmente hizo jugar fútbol a Panamá fue Christiansen, la verdad, siendo completamente sincero. Lo que le hace falta a Panamá es matar justamente en el momento en donde tiene la oportunidad de hacerlo, porque incluso en esta Copa Oro tenía toda la mesa servida para pasarle por encima a Honduras y terminaron cayendo en penales. Justamente esos pequeños grandes detalles son los que te determinan absolutamente todo. Y yo creo que Panamá en ese aspecto tiene que cuidar mucho eso, tiene que tener mucha más cabeza fría, inteligencia y sobre todo la capacidad emocional también para enfrentar situaciones que la ponen entre la vida o la muerte en ese aspecto, ¿no? Yo creo que Panamá tiene el fútbol, tiene el biotipo, tiene las condiciones como para poder realmente clasificar sin ningún problema, clasificar, no te quiero decir caminando, pero clasificar jugando bien, gustando, mostrando un buen nivel. Yo creo que es lo, digamos, como ese factorcito importante que le hace falta a Panamá para dar ese más,
para dar ese plus y sobre todo, ahora sí, matar en el momento más importante. No, y a Panamá le falta también poner en el aspecto positivo el sentimentalismo, cómo Ah, controlarlo en cancha, porque así yo es. cuando vi el partido, a ver, creo que fue contra Jamaica en Copa Oro, vi una Panamá que estaba acomodada, una Panamá que decía, aquí vamos a llegar a la final, no tenemos problemas, los rivales no están al nivel, pero cuando se cruzaron con Honduras, se cruzaron con una selección que primero le dieron una bofetada en el primer partido contra Ah, no, sí. Canadá y dijeron, no, aquí vamos a cambiar como sea, tengamos a jugadores de la Liga de Belice o tengamos a los jugadores de la Premier League. Entonces tenían que hacer el cambio ya. Y la Panamá que enfrentó era una Panamá confiada, como te comentaba antes. Y eso fue lo que le ayudó a Honduras a avanzar a la siguiente ronda, sabiendo que Honduras no estaba tan bien parado como Panamá en esa Copa Oro. Entonces tienen que saber encarar eso, sabiendo que hay rivales que tienen esa misma chispa que Honduras, e incluso puede ser que mejor, Surinam, Guatemala y El Salvador, que no lo están dando como favorito. ¿Cómo ves a El Salvador? Te voy a ser muy sincero, yo pensaba que en estos 40 años de no clasificar una Copa del Mundo se iba a poder aprender algo o poder por lo menos sentar las bases para un nuevo porvenir para la selección salvadoreña, pero fíjate que la tendencia siempre ha sido la misma. En fallas dirigenciales en primer lugar que no le permiten al futbolista salvadoreño desarrollarse. El Salvador se ha visto obligado a buscar talento de fuera, a muchos jugadores nacionalizados, muchos gringos nacionalizados salvadoreños con raíces salvadoreñas, pero lamentablemente no han sido quizá la moneda de cambio o el rostro del cambio que realmente necesita El Salvador. El Salvador, y yo le he dicho en algunos videos, necesita mejorar primero lo institucional, el proyecto como tal, para que ese proyecto se pueda ejecutar a futuro y que tenga resultados a largo plazo, cosa que El Salvador, desde que clasificó a España 82, no ha podido hacer, no han logrado implementar. Y teniendo jugadores interesantes durante todo ese tiempo. Por ejemplo, pesó mucho no ver a Eliseo Quintanilla en un mundial, por ponerte un ejemplo, a Pacheco, no sé, a Darwin Serén, que para mí es de los mejores jugadores que ahorita tiene El Salvador, o no sé, te puedo mencionar a varios, pero lamentablemente si tú no tienes un proyecto base en juveniles, que de por sí, dicho sea de paso, ya clasificaron a mundiales sub-20, ya clasificaron a un mundial sub-17, pero eso se tiene que ir potenciando con el futuro, a medida que va pasando el tiempo, se tiene que ir potenciando ese talento, no es que clasificas un mundial juvenil y ya está, cosa que en El Salvador ha pasado muchísimo, yo creo que en ese aspecto necesitan toda una revolución futbolística para al menos intentar aspirar a pelear realmente por algo. Y eso es algo que justamente necesita El Salvador para poder ahora sí estar en la pelea por un boleto al Mundial de forma seria. Aunado a que también durante mucho tiempo se platicaron de amaños, se platicó de corruptela, se platicó de muchísimas situaciones tristes, lamentables, que han mermado mucho más el nivel del futbolista salvadoreño dentro de su propia liga, a nivel del extranjero y demás. Entonces, El Salvador en esta eliminatoria la tiene muy complicada, yo creo que es una de las principales víctimas del grupo como tal, y es el momento, para mí sería el momento clave para El Salvador de ahora sí marcar un antes y un después para su fútbol. Yo, desde que me acuerdo, siempre he visto a El Salvador tratar de pelear a como fuera la Copa Oro, pero siempre terminaban siendo eliminados en la mayoría de los casos, o creo que casi todos, en la fase de grupos. Y Así es. nunca se veía ningún cambio. A pesar de que enfrentara, no sé, a Trinidad y Tobago, que enfrentara a Guatemala, que enfrentara a México, que enfrentara a Estados Unidos, no se nota esa evolución. Y yo siento que de todas las selecciones centroamericanas, que en algún momento llegaron a su peak, como dirían algunos, fue Ujú. el que no supo mantenerse o cómo tratar de mantener la constancia. Y eso le ha pasado una gran factura y como decías, es una lástima que veamos perder tantas generaciones de jugadores en El Salvador, como por ejemplo en este caso, que se pierdan de un Brian Hill, que se pierdan de un Enrico También. Dueñas, que han sonado cosas increíbles en Holanda de él, ¿verdad? Entonces, esta eliminatoria yo voy a ser realista, yo voy a ser directo, David. Sí, sí, sí. No tiene los recursos que se ha trabajado en Panamá, no tiene los recursos que se ha trabajado en Guatemala, no tiene los recursos que hemos trabajado a puro apaga incendios en Costa Rica y en Honduras, pero tienen que poner la garra, tienen que sacar eh, todo recurso, sea futbolístico,
sea faltas, pérdidas de tiempo, todo lo necesario para conseguir esa clasificación. Y saber que un gol te dan 3 puntos, eso es lo que tienen que hacer. Seguir peleando y seguir luchando y yendo hacia adelante. No, y también cerrando con el tema de El Salvador, se nota mucho a nivel de la Central American Cup las deficiencias de la Alianza, las deficiencias del Hércules, que vimos últimamente una derrota contra el Olimpia, también del Club Deportivo Águila, que es el mejor representante de la Liga Salvadoreña, de lo que yo he llegado a ver, Ujú. y ha estado cerca de la clasificación a la Champions Cup. Entonces tienen que seguir en ese proceso. Yo creo que la proyección para El Salvador es pensar más en el 2030 que en el propio 2026, pero tienen que demostrarlo a partir de ya. Y bueno, Exacto. vamos a ver, Guatemala. Esa está interesante. Veo Yo creo cosas que, interesantes. no, de verdad que sí, a mí me... Y fíjate que es de las selecciones centroamericanas que en lo personal más sigo junto con la de Costa Rica, sinceramente. Uh -huh. Y para serte sincero, me da mucho gusto ver una Guatemala con un fútbol muy renovado con Tena. Desde que llegó Tena, siento yo de que Guatemala cambió por completo, cambió por no solamente en lo futbolístico, sino también en lo mental, en la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles. Yo creo que si tú combinas un poquito del 2006, esa generación que estuvo a punto de clasificar a la Copa del Mundo del 2006, con la generación de ahorita te hace una super selección, sinceramente. Y podría ser fácilmente una de las selecciones más competitivas de toda Centroamérica por lejos. Y yo creo que la generación que ha consolidado Tena a lo largo de estos años que ha tomado la selección guatemalteca, hemos visto una Guatemala que tiene mentalidad, que tiene fútbol y que además tiene con qué pelear la clasificación. Yo creo que para Guatemala el negocio es ganar de local y conseguir por lo menos un punto de visita y estás dentro del Mundial. Ahora bien, siendo un poco más incisivos y siendo un poco más directos, si Guatemala le gana a Panamá en las dos llaves, estás adentro. Uh Estás -huh. adentro de la Copa del Mundo y mandas a Panamá al repechaje. Entonces, en ese sentido, Guatemala tiene una misión súper importante y yo creo que es la eliminatoria más importante de su historia. La más importante por lejos, incluso mucho más que la del 2006, que sí tuvo las armas para poder clasificar, pero se perdieron puntos de local. Ahorita no me quiero meter tanto en eso, Uh -huh. pero la generación que ha consolidado Guatemala en estos años, con Tena, con esa visión, con la captación de buenos jugadores, de potenciarlos más, de realmente establecer un proyecto sólido, aunado a los problemas dirigenciales que hay por ahí, pero a pesar de eso, Guatemala se ha podido levantar bastante bien en esta Copa Oro, logró lo impensable hace muchos años, de llegar a una semifinal, incluso poderle pelear al anfitrión vitalicio y casi a punto de empatarle y llevarlo otra vez a penales, o sea, la verdad es de que es un trabajo eh, muy digno lo que ha hecho Tena con Guatemala, con los jugadores, con el comando técnico. Yo creo que Guatemala tiene esa hambre de poder realmente trascender. Yo, aquí voy a ser muy repetitivo, pero de igual forma, desde hace años, viendo cómo juega Guatemala, viendo registros, viendo historial, inclusive de esa eliminatoria que mencionabas, las del 2006, Guatemala ha tenido buenas generaciones, ha tenido excelentes delanteros, ni cabe mencionar el Pescadito Ruiz, Ah, sí, y, sí, sí. y a mí, con poco conocimiento futbolístico, hace un montón de años yo pensaba, y esta selección ha ido a un mundial. O sea, es que te da esa aura, esa vibra de que ya han clasificado alguna vez. Pero cuando te enteras de que nunca han ido, uno dice, ¿cómo es posible que Guatemala no ha tenido la oportunidad de ir a un mundial? Y yo siento que ahorita Guatemala tiene el potencial, así como lo tenía Panamá hace unos años, de poder dar la sorpresa y decir, no, voy a poner la carta en la mesa, yo quiero ir a Norteamérica 2026. Así es. Y yo siento que en este grupo, antes de ir con Surinam, puede ser la selección que dé la campanada. Por el dato que te mencionaba antes con Panamá. Porque viendo el partido, digamos, contra Estados Unidos, bueno, hizo ahí las cosas bien, ¿verdad? Trató de cumplir a clasificar a la final. Pero contra Canadá, que esa Canadá se venía aplastante, no solo por los partidos previos a Copa Oro, sino también por amistosos. Uno decía que le va a esperar a Guatemala en esta ronda, en cuartos de final. Así es. Y cuando se vio el partido, primero le expulsaron a un jugador a Canadá
Y Guatemala supo aprovechar esas piezas y aguantar el partido hasta los penales. Entonces, si Guatemala puede enfrentar a una selección tan bien armada como es la canadiense, créeme que sí puede hacer una buena eliminatoria. Sí puede sacar el tiquete. Y no para el repechaje. Puede sacarlo directo. Justamente, y como te decía, si le ganas al pez gordo, ya estás adentro. Ya Ujú. estás adentro de la Copa del Mundo. Incluso si negocias un empate con El Salvador en El Salvador y ganas en el Guamuch Flores y le ganas la doble partida a Surinam, vámonos, estás adentro del Mundial. Ujú. Y bueno, la única selección caribeña en este grupo, bueno, sudamericana, ¿verdad? Pero es que a Ajá. veces uno tiende a confundir la selección sudamericana, Surinam, que es una selección que yo la veo similar en algunos detalles a Curazao, tiene bases de fútbol neerlandesas. Puede ser también otra que dé una bofetada increíble a las tres selecciones participantes del grupo A. Es de que de por sí, si tú tomas en cuenta el antes y después de Surinam, Surinam no te podía convocar a jugadores con raíces surinamesas, tenían que ser jugadores nacidos en el país, ya sea por políticas internas, por lo que tú quieras, pero ya después de que se aperturó todo eso, ya Surinam empezó a convocar a jugadores que tuvieran raíces surinamesas, pero que se hayan formado en Holanda, por ejemplo, en Países Bajos, y fue la clave del éxito para que Surinam elevara no solamente el nivel, sino que también tuviera mayor peso. Incluso al nivel de CONCACAF, empezar a competir realmente. En esas instancias te puedo decir que ha sido una de sus mejores eliminatorias por lejos, justamente por esa base de fútbol europeo que trae. Y además de que no es un equipo bobo, es un equipo que te puede complicar, es un equipo que te puede sacar puntos tanto de local como de visita, no es un rival fácil. Yo creo que tanto para las tres selecciones centroamericanas, Surinam va a ser un rival muy complicado, muy pesado. Aparte, su contraparte, que es Guyana, que se quedó en la fase previa a la fase final, pues si tú tomas en cuenta a esos dos países que de por sí son los únicos en Sudamérica que no juegan con Nebol, digamos, tú los comparas y Surinam está en un muy buen presente, en un excelente presente. Yo creo que ha consolidado a una de sus mejores generaciones y que sí, y que tiene capacidad para clasificar, ¿eh? E incluso pelear el repechaje. Y te voy a ser muy sincero, yo creo que Surinam sí le puede ganar a El Salvador, por ejemplo, si puede sacar los 6 puntos, tanto de local como de visita, y en donde sí va a tener complicaciones va a ser con Panamá y con Guatemala. Yo creo que ahí es en donde nace la mayor prueba de Surinam en ese aspecto. Yo, esta selección, yo tengo muchas dudas, pero fuera de esta eliminatoria más que dentro, porque tienen un potencial increíble en poder, primero, hacerle un buen partido a Guatemala como local, hacerle un buen partido. Bueno, puso a sufrir a El Salvador en la fase previa a esta, ¿verdad? Y Ajá. también le puede sacar un excelente partido a Panamá. Pero yo me pregunto, David, ¿qué ha sido para que Surinam no pueda figurar en Sudamérica? ¿Qué ha sido la deficiencia de Surinam para que varios jugadores nacidos en Surinam prefieran irse a Países Bajos en vez de tratar de agarrarle cariño a su país y representarlo en ¿Mm? selección nacional? Para serte sincero, en esas épocas, cuando ni siquiera Surinam era independiente, pues pertenecía netamente a la corona neerlandesa, había muchos problemas internos, muchos problemas políticos, un pobre desarrollo económico. Incluso cuando alcanza la independencia, hubo varios golpes de Estado, inestabilidad social, inestabilidad política, que hacía imposible que se desarrollara el deporte en el país. Casos muy aislados, te puedo decir, pero de ahí en más, el fútbol, por ejemplo, que siempre fue un deporte muy abrazado por la población, tampoco consiguió el desarrollo que necesitaba. Siendo de que habían equipos, o que hay equipos, mejor dicho, que en la antigüedad, en Surinam, sí te podían rendir en una Conca Champions o en una competición local. E incluso Surinam, en aquellas épocas, sí tenía una selección más o menos, nomás ahí competitiva en CONCACAF, y de ahí en más, te puedo decir de que Surinam no ha tenido ese punch, ese desarrollo para que incluso jugadores como Reinhardt, Edgar Davids, por ejemplo, por ponerte algunos ejemplos concretos, Clarence Seedorf, por ejemplo, no representaran a Surinam como tal, justamente por política,
por inestabilidad social, y además de que en los Países Bajos, en Ámsterdam, en todo el resto del país como tal, sí podías encontrar un desarrollo futbolístico y deportivo, y entonces era mejor representar a Países Bajos al fin y al cabo. Entonces, fueron esos factores que también dificultaron que Surinam también no se pudiera incorporar a Conmebol, aunado a que los directivos no querían, digamos, pasar una vergüenza mayor frente a rivales mucho más cualificados como Brasil, Argentina, etcétera. Entonces, ese cúmulo de factores hizo de que Surinam se retrasara muchísimo, se rezagara muchísimo, y obviamente de que su nivel se viera muy comprometido. Entonces, ahorita que están, digamos, como abriendo las puertas a los jugadores, que de repente me podrán decir de que son, digamos, como los residuos de la sub-20, sub-23, sub-17 de los Países Bajos, pero al fin y al cabo están captando ese talento que no se aprovechó para justamente incorporarlo a una selección que necesita ese talento, esa escuela europea, la verdad. Uh-huh. No, y hablando que si este cambio se hubiera hecho hace 50 años, estaríamos hablando que probablemente ahorita la eliminatoria que estaría enfrentando Surinam no sería aquí. Sería en otro lado. Exactamente. Y algún Exactamente. convocado sería un Xavi Simons, un Van Dijk, un Ajá. Wijnaldum, creo que también Wijnaldum hubiera tenido también. Sí, la sí, sí. nacionalidad. Entonces, qué mal, porque antes no se hizo el cambio. Pero qué bien que ya están respondiendo ya, inclusive con una figura como lo es Geraldo Becker, delantero Así del es. Real Sociedad, que, mira, yo sufrí, es que aquí no puedo evitar el tema, ¿verdad? Yo quiero hablar bien del sudamericano, de los hermanos centroamericanos y caribeños, pero ¿cómo sufrí yo en la Nation League contra Surinam? Cuando vi el sorteo que le tocaba a Costa Rica contra Surinam en Copa Oro, es que es una selección que te pelea. E inclusive yo viendo los primeros minutos del Surinam-México, Surinam podía ganarle a México. Ah, claro, claro, por Pero no supuesto. sacó la chispa aún. Ajá, exacto. Es Ujú. de que, mira, fíjate de que el grueso de selecciones caribeñas brillan por individualidades y no tanto por el juego colectivo. Si hubieran tenido más juego asociativo y más inteligencia para manejar un partido que incluso se les estaba abriendo, créeme de que sí perdíamos. Y, y es más, te podría decir de que Surinam habría clasificado incluso venciendo a tanto a Costa Rica como a México. Entonces, justamente ese tipo de factores, esos pequeños grandes detalles son los que marcan la diferencia en ese tipo de selecciones. Hasta República Dominicana, que ahorita está fuera de la Copa del Mundo, nos pudo haber sacado un resultado mucho peor para Ujú. nosotros, pero mucho mejor para ellos. La verdad, si hubieran tenido ese colmillito más. Pero no te voy a mentir que Surinam, hablando ya concretamente de Surinam, es una selección que ha tenido una proyección muy interesante, un crecimiento muy interesante, y yo creo que también se coloca como una gran candidata para dar un batacazo importante en las eliminatorias. Claramente, sí, no, tiene mucho potencial. Y bueno, hablando de potenciales, ya yendo al grano con el grupo A, David. Ajá. A ver, y no se me enoje gente del chat, ustedes comenten cuáles son sus favoritos y por qué. David, ¿quién avanza al mundial y quién podría pelear por ese mejor segundo lugar? La verdad es de que aquí juega tanto la lógica como el corazón, porque yo quisiera que, por ejemplo, Guatemala avanzara directo y que Panamá Ujú. peleara el repechaje, pero la lógica me dice otra cosa. Es al revés. Panamá pasa directo y Guatemala pelea por ese boleto al repechaje y pelea por esa última oportunidad para clasificar a una Copa del Mundo. Ok, Así de sencillo. yo digo que si Panamá mantiene la misma mentalidad que vimos en la final de Copa Oro, mantiene la misma mentalidad que vimos en Nation League, pasa Guatemala directo. Ok. Pasa Guatemala directo y Panamá el repechaje. Pero si las cosas cambiaron, más que todo lo que ha logrado ver Thomas Christensen, Panamá va directo y Guatemala va a repechaje. Pero para mí esa pelea está entre esos dos. Surinam está en buen crecimiento, pero siento que aún no es Aún momento están un como para que poquito puedan verdes, la verdad. encararlos. Ajá, exactamente. Como la bandera. Pero ahí Así es. vamos, ahí vamos. Este. Ahora, grupo B. Aquí estoy un poquito mal parado porque desconozco de una selección. Y vamos a ir de lleno con esta. Ok. David,
¿qué nos puedes decir de Bermudas? Que Bermudas de la nada está como aquel famoso meme de Soy Leyenda. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué hizo Bermudas para llegar aquí, David? Para serte sincero, mira, es una de las selecciones sorpresa de la CONCACAF definitivamente. Yo te decía en un principio de que la Nations League le dio otro perfil a CONCACAF en ese sentido, porque cuando se implementó por el 2018, habían selecciones que no tenían partidos jugados hace mucho tiempo. Date cuenta que selecciones como Bermudas jugaban una eliminatoria y después paraban. No tenían más competencia más que una Copa del Caribe y después parale de contar. No había juegos de fogueo ni de preparación ni mucho menos juegos oficiales. Entonces, la CONCACAF justamente copiándole un poco la idea a la UEFA de la Nations League, la implementa y sabe de que tiene muchas selecciones que no tienen competencia o rodaje internacional en realidad. Entonces, una de ellas era Bermudas. Clasificó una Copa Oro de la del 2019 que incluso compartió grupo con Costa Rica, si mal no recuerdo. Y además, es importante recordar que Bermudas, junto con otras selecciones del Caribe, han tenido un crecimiento muy interesante. Al menos dentro de la zona propia del Caribe, ha ido creciendo a pasos cortos pero seguros. Incluso yo recuerdo que los enfrentamos en una Nations, los enfrentamos nosotros, hablando de México, los enfrentamos en una Nations League, que incluso en Bermudas perdón, aquí en Toluca, mejor dicho, mostraron combatividad. Te puedo decir de que desde que se implementó ese sistema de Nations, selecciones como Bermudas han intentado abrirse camino dentro de la CONCACAF. Y a decir verdad, la eliminatoria que ha hecho Bermudas ha sido histórica, totalmente histórica. Cuba tenía que vencer a Bermudas para quitarle esa plaza y Bermudas sacó la casta, cosa que en otras épocas era impensable, inimaginable ver una selección de estas clasificar a una ronda final de CONCACAF, ni se diga hexagonal, octagonal, o sea, nada, nada, nada. En ese aspecto, Bermudas ha tenido un crecimiento muy interesante. Hay un jugador que sí se me viene a la mente de Bermudas, Nicky Wells, es el mejor jugador que ellos tienen, es un jugador que incluso tiene muy buenos números en Premier League, ha tenido muy buenos números en equipos ingleses. No te estoy hablando del Manchester United, ni del City, ni equipos ribombantes, pero sí ha tenido muy buenos números en equipos europeos. Eh, En es la primera pieza. división, David. ¿Mande? Primera división. Ha estado en primera división, ha estado en la Championship, o sea, ha estado, date cuenta, en los primeros escalafones del fútbol inglés, y la verdad es que el tipo juega muy bien, es un delantero muy letal, para serte muy sincero, es un delantero muy letal. De ahí en más, no te puedo mencionar a muchos jugadores así en concreto de Bermudas, pero es un equipo que apela mucho al juego físico, es un equipo muy limitado en el sentido en que no te gambetean ni nada, pero es un equipo muy inteligente y ha sabido sobrellevar partidos importantísimos. Para serte muy sincero, ha sido un equipo muy trascendental. Al menos contra Antigua y Barbuda, contra Cuba, han sido como los partidos clave que ellos han tenido ahorita, que recuerdo que incluso compartieron un grupo con Honduras, y la verdad es de que también de verdad de que es un equipo muy combativo, te puedo decir, es más corazón que fútbol y además de que a pulsos ha ganado su lugarcito en esta ronda final de las eliminatorias y va a enfrentar a tres pesos pesadísimos, Curazao, Trinidad, ni se diga de Jamaica. O sea, de por sí ya ves el grupo y de a fuerza quieren meter un caribeño. Literalmente la Trinidad caribeña. Bueno, Ajá, exceptuando exacto. a Haití, que ahorita hablaremos más tarde, pero ¿qué tanta probabilidad le ves a Bermuda de que pueda dar la sorpresa? Siendo muy sincero, quizá pueda complicar a Trinidad y Tobago porque es de las peores Trinidad y Tobago que yo he visto, sinceramente. Es un rival mucho más terrenal para ellos, incluso Curazao, ninguna posibilidad, con Jamaica ni se diga. Donde sí puede conseguir puntos es con Trinidad y Tobago. Si le gana Trinidad y Tobago en casa y le saca un empate a Trinidad y Tobago de visita, cuidado, cuidado. Pero te soy muy sincero, está muy verde todavía. Yo creo que el peso de no haber tenido ese rodaje antes, o de no haber tenido una generación mucho mejor antes, lo deja mucho más vulnerable a Bermudas, la verdad. Apenas está sacando el tallo, Bermudas, Exacto. pero yo digo que lo que dijo David, no conozco a Bermudas, me sorprendió bastante. Yo pensaba y esperaba que Cuba iba a aprovechar esta gran oportunidad, ya que tenía una excelente selección, inclusive con una figura que viene del fútbol nacional de acá, Luis Javier Paradela, que está jugando en el Universidad de Craiova.
allá en Rumania. Ujú. Y más otros jugadores me terminaron de decepcionar un poquito. Pero bueno, vamos a ver qué tal le va a Bermudas contra la Trinidad Caribeña. Que vamos a empezar con el que en historia no tiene tanto, pero de potencial yo creo que puede dar el batacazo. Curazao, ¿cómo lo ves? Para serte sincero, Curazao es una selección muy parecida a Surinam, como tú lo decías, y además de que ha sabido incorporar bastante bien el talento europeo como tal. Y yo creo que va a ser una piedrita, una gran piedra, mejor dicho, en el zapato para Trinidad y para Jamaica como tal. Va a ser un rival dificilísimo. Te puedo decir de que quizá no pueda clasificar a la Copa del Mundo, siendo muy sincero, todavía le faltan algunos pequeños, grandes detalles para poder realmente dominar el grupo, para poder tener una posibilidad real de clasificar. Pero lo que sí te puedo decir es de que Curazao va a ser un rival complicadísimo para los tres. Va a ser un rival que le va a exigir mucho nivel a Jamaica, le va a exigir mucho nivel a Trinidad y Tobago, y va a ser una selección que va a llegar quizá con un poco más de presión contra Bermudas, porque está obligada a vencer a Bermudas, que es la más débil del grupo. Entonces, en ese aspecto, Curazao tiene la obligación de por lo menos sacar 6 puntos frente a Bermudas, y de pelear los 3 puntos contra Trinidad y de intentar no perder con Jamaica. Para serte muy sincero, ese va a ser como el gran negocio de Curazao, al menos en esta eliminatoria, para clasificar ya sea directo o clasificar a la ronda de repesca. Yo siento y he escuchado que Curazao en la última Copa Oro, su base, todos son legionarios. Así es, exactamente. Segunda división neerlandesa, quizás uno que otro en otra división en Inglaterra, ¿verdad? En Europa. Y es un equipo que está bien planteado, juega bien, según lo que he visto desde el 2015, es una selección que, como diría el famoso abuelo, ojito con este equipo, ojito que Ajá. puede pintar cosas interesantes, que se vienen cosas Exacto. chingonas según un filósofo que dicen allá en México. Y bueno, la cuestión es que Curazao no lo vi tan bien en Copa Oro, me decepcionó un poco. Yo pensaba que iba a echar más la cara en la edición de este propio año, pero si logra sostener las bases, como con jugadores como Juninho Vacuna, que es uno de los que se está proyectando más en esta propia selección, o como su cancerbero Eloy Room, pueden hacer cosas interesantes en esta eliminatoria. Y viendo el nivel que mencionabas de Trinidad y Tobago y el nivel que ahorita vamos a comentar de Jamaica, yo lo veo como uno de los claros favoritos. Lo veo como Guatemala del grupo B. Ah, Algo así. puede ser, Ujú. y de verdad de que sí puede ser, tomando en cuenta el rival más próximo que es Trinidad y Tobago, que sí está pasando por momentos de muchos problemas de nivel futbolístico. Yo creo que sí puede ser una Guatemala ahí en ese aspecto, Curazao. Y bueno, saltemos de una vez con Trinidad y Tobago. Eh, ¿Qué piensas de este equipo? Que tiene delanteros como Levi García, Isaiah Lee, tiene jugadores de experiencia como Kevin Molino. ¿Sientes que la Trinidad que se vio por aquel año del 2015, y si nos vamos más atrás, la Trinidad que logró clasificar al Mundial que pasó en Alemania. Alemania 2006, crees que pueden replicar lo mismo o va a tener dificultades en el proceso? Fíjate que, mira, aquí te puedo decir con total seguridad de que Trinidad y Tobago es mi selección caribeña favorita por lejos. La verdad es de las selecciones que sí me despierta pasiones. Y te puedo decir con total franqueza de que esta es una de las peores Trinidades que yo he visto a lo largo de la historia. Yo no le veo ese punche, no le veo esa garra, no le veo ese fútbol que antes transmitía por el 2006, incluso con Dwight York a la cabeza. Era una muy buena selección. Era una selección que sí, era muy limitada, pero también tenía mucho empuje, para serte muy sincero. Es mucho, o sea, es mucha la diferencia del 2006 para acá. La verdad es de que se ha perdido mucho tiempo y se ha perdido también la calidad futbolística del Caribe en ese aspecto con Trinidad y Tobago. Porque convengamos de que es una de las selecciones más fuertes y poderosas del Caribe. En eso todos podemos concordar, pero también te puedo decir de que desde el 2006 en adelante no hemos visto a una Trinidad y Tobago que realmente tenga credenciales para clasificar a una Copa del Mundo, siendo
siendo que ha incorporado buenos talentos, pero no te marcan esa diferencia, no te marcan todavía ese factor diferencial que uno pueda decir que esta es mucho mejor que la de 2006, a decir verdad. Yo creo que en ese aspecto sí que va a tener dificultades, con Jamaica ni se diga, Curazao sí le puede sacar puntos, y si es que no es, si es que no toca fondo en esta eliminatoria, es ahí en donde tendría que sacar puntos con Bermudas. Pero como te digo, yo creo que es de las selecciones más bajitas que yo he visto de Trinidad y Tobago en mucho tiempo, la verdad. A mí nunca se me olvida ese partido. Estamos mencionando mucho Copa Oro, pero es que estas elecciones, en su mayoría, el historial que tienen futbolístico es Copa Oro. O sea, entonces, nunca se me olvida ese 3-3 contra México. ¿3-3 fue o 4-4? Fue un 4-4 y en un amistoso que tuvimos con ellos, después fue un 3-3. Y de Imagínate. ahí ya no he visto una Trinidad y Tobago que realmente tenga esa contundencia para realmente manejarte un partido de fútbol, incluso contra equipos muy superiores en el papel. Porque incluso si tú recuerdas la eliminatoria del 2018, pues Trinidad y Tobago era un rival, era un comodín de puntos, sinceramente, era un comodín de puntos. Ni siquiera en Puerto España podían hacer valer la localía, o sea, era un rival muy accesible, un rival que te daba todas las licencias que tú quieras. Y, y para serte sincero, al único rival al que yo veo que Trinidad y Tobago sí saca el fuelle, sí saca la garra, es con Guatemala. Pero de ahí en más, yo no he visto una Trinidad y Tobago que realmente te pueda brindar las armas necesarias como para decir, híjole, esta selección sí puede clasificar, esta selección sí le veo callo para clasificar. Yo te puedo decir de que Trinidad y Tobago, obviamente sí le puede sacar un partido a Bermudas. No creo que le saque el partido, como que uno diría, lo esperado contra Curazao, pero Así es. sí veo que puede atacar a un punto débil que está pasando año con año en la selección de Jamaica. ¿Qué crees de Jamaica? ¿Sientes que todos estos legionarios, Bailey, Micael Antonio, que qué bien que se recuperó de esa lesión, que tomó su tiempo, pero ya va recuperando nivel? ¿Crees Ajá. que todos estos convocados, estos legionarios, son un buen equipo? O sea, como un equipo, no como individualidades. Yo creo que es importante mencionar de que ahorita yo creo que Jamaica está en la mejor oportunidad para volver a una Copa del Mundo. Y yo creo que sí tiene el equipo para hacerlo, sí tiene, digamos, el talento tanto colectivo como individual para poderlo hacer. Y además de que Jamaica viene obligada a sacar el grupo adelante. De todas las selecciones caribeñas que tenemos en el grupo, es la más obligada a clasificar al Mundial. O sea, tienes digamos, la mejor plantilla del grupo, tienes un plantel que tiene fútbol, que tiene poder físico, que además de eso sabe jugar muy bien esos partidos y ya le tiene muy tomada la medida a los tres rivales. O sea, convengamos de que Jamaica en ese sentido tiene un mejor presente a comparación de las otras selecciones. Ahora bien, tomemos en cuenta de que Jamaica también es una selección súper irregular, no es que mantenga una constancia de nivel, y lo vimos en la Copa Oro, comenzó avasallando, pero, perdón, creo que debutó con Guatemala y perdió con Sí, Guatemala. 1-0. 1-0, exactamente, 1-0. Y Jamaica decepcionó en esa Copa Oro, ni siquiera pasó de fase. Entonces, es importante también tomar eso en cuenta. Es una selección súper irregular, porque te digo, tú puedes tener un buen juego colectivo, buenas individualidades, pero si no tienes ese factor sorpresa, esa chispa, ese factor que realmente sea un diferencial en el partido, te mata, simplemente te mata y le puedes dar licencia a Curazao, a Trinidad y de repente hasta a Bermudas de poderse meter en la pelea. Si tú pierdes un partido, es ahí en donde ya estás corriendo contra el reloj, porque al fin y al cabo estás contra selecciones que de alguna u otra manera están buscando su boleto y que además están muy entre comillas, parejos en nivel. O sea, tampoco no es que sea tan abismal la diferencia de Jamaica con respecto a las demás selecciones, pero sí Jamaica está en la obligación de sacar la casta en este tipo de partidos y está obligado a sacar los puntos, sinceramente. Una Como, selección. ajá. Ah, sí. No, o sea, para terminar con la idea, como te decía, es una selección que sí viene obligada a clasificar al Mundial. Sí, no, una selección con figuras como mencionaba previamente, Leon Bailey, Micael Antonio, André Blake, que tiene un gran historial con la selección de Jamaica. La posible llegada de Greenwood a la selección, que ahí está el tema de veremos en Ajá, sí, papeleo, sí, que sí. firmas, que no, que Inglaterra, que sí, que no.
sea que llegue, sea que no, sea que llegue otro jugador destacado en Premier o en otra liga, yo siento que Jamaica es una selección que tiene buenas figuras, pero a nivel de unión de equipo, a nivel de poner ganas en la cancha, como mencionabas, eso le termina pasando factura. Se vio en el partido contra Panamá, que se supone que es una selección que tiene que combatirle con los jugadores que tiene, con el proceso que supuestamente tienen, ¿verdad? Y creo que si Jamaica no logra compenetrar al equipo antes de que inicie ya el próximo 5 de septiembre, si todo lo permite, no lo veo peleando. No lo veo peleando. Inclusive la propia Trinidad, que a pesar de jugar como juega y no tiene el mejor nivel a años atrás, le puede pegar una bofetada a Jamaica, sí, aunque uno no lo espere, ¿verdad? La Que, verdad, uh-huh. incluso aprovechando la localía, Trinidad y Tobago tiene para poderlo hacer. O sea, tiene que, ahora sí, Trinidad y Tobago, volver a hacer que Puerto España sea de verdad una fortaleza para ellos y que realmente sea un banco de puntos para ellos, la Uh-huh. verdad. Al igual de que Jamaica tiene que hacer de Kingston una fortaleza para poder sacar los puntos. O sea, siendo muy incisivos y siendo muy directos, la pulseada real está entre Trinidad y Jamaica. Uh-huh. Curazao, obviamente, como lo hemos dicho, tiene esa capacidad para incluso robarle ese puesto a Trinidad, pero la pulseada real está entre Trinidad Uh-huh. y Jamaica, la verdad. No, y fíjate que, digamos, a nivel de juego no es el mejor el de Trinidad, pero si recordamos el partido contra Haití, que Haití es una bomba de tiempo que de la nada te defiende atrás y luego te tiene tres jugadores adelante y te puede hacer algún gol, que puso a sufrir a Arabia Saudita, puso a sufrir a la propia Trinidad y Tobago y puso a sufrir a Estados Unidos, digamos, bueno, sabemos que es el segundo equipo, pero también ese segundo equipo te juega. Claro. Trinidad le supo responder. Trinidad a nivel de compenetración defensivo en ataque, si lo ponemos en el cara a cara contra una Jamaica que jugó como jugó como mencionaba antes contra Panamá, Trinidad tiene todas las de ganar. Entonces, David, para cerrar el grupo B, ¿cuál es tu clasificado y el probable que clasifique como segundo mejor al repechaje? El clasificado directo es Jamaica y el candidato a pelear por el repechaje es Trinidad. Ok, yo aquí me lo voy a jugar. Bermudas queda fuera, obviamente. No me voy a arriesgar. Pero de primero avanza Curazao. Ok, Porque algo que no mencionamos fue que, sí, Trinidad tiene sus cosas, Jamaica tiene sus problemas. Pero el que está sentado atrás esperando ahí con un refresco y unas galletas es Curazao. Para esperar el mínimo error y decir, voy a tomar el tiquete al mundial y voy directo. El ujú, primero para mí es Curazao. Y el segundo, creo que aquí sí puede ser Jamaica. ok. Jamaica de segundo. Trinidad le puede dar pelea, pero sumando los puntos de Bermudas y algún que otro descuido de la propia selección caribeña, se mete Jamaica en repechaje. Y el grupo sé que, ay, bueno, ¿qué te digo, David? Este lo voy a sufrir. Lo voy a sufrir Definitivamente. porque es que este grupo yo lo veo como como cuando abres una habitación y hay pura neblina. No sabes a dónde vas. Crees que ahí está tu cuarto, pero ¿estás seguro de que todo sigue igual? Bueno, está Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua. Vamos a empezar ya cerrando con las caribeñas. Haití. ¿Qué ves de Haití y sientes que puede hacer algo? Yo creo que es una selección haitiana que promete, pero yo siento que la veo todavía un poco verdecita en ciertos aspectos. Yo creo que todavía no le alcanza para clasificar a una Copa del Mundo, pero sí va a ser un rival complicadísimo para Costa Rica, muy complicado también para Honduras. Y además de que Haití pueda aprovechar en sacar los 6 puntos con Nicaragua, que es el rival que le queda un poquito más a la mano. Pero de ahí en más, no la veo, digamos, peleando la clasificación. Y si tomamos en cuenta el historial incluso con Costa Rica, a Haití se le complica mucho Costa Rica. Entonces, eh, yo digo de que desde el vamos, de que sí es una de las primeras eliminadas de la Copa del Mundo, te lo digo con mucha sinceridad, pero no podemos descartar el hecho de que va a ser un rival complicado, un rival muy difícil de manejar, un hueso muy duro de roer para Honduras, para Costa Rica y para Nicaragua, obviamente. Ujú. Pero yo creo que, como te digo, hay muchos aspectos que se tienen que ir puliendo de Haití, se tienen que ir mejorando sobre la marcha. Yo creo que no la veo tan mal, pero sí todavía la veo verde para poder, para clasificar a un mundial.
Y yo como te decía antes, Haití, así como defiende rápido, ataca rápido. La fortaleza de Haití es la velocidad. Ujú. Vea por donde se vea, en eso nunca fallan, sea el partido que se encuentren. Pero cuando llegan al área chica, nos topamos con un delantero como Pierrot, que a pesar de Ah, sí. jugar en la década de Atenas, te falla 5 goles frente al arco. Está como un delantero de la liga, como Toril, últimamente. Te falla un montón y no te da esa efectividad. Entonces, ese puede ser primero el alivio para Costa Rica, para Honduras, para Nicaragua, en algún momento de que necesite los puntos, el partido está terminando, lo estás ganando y están a punto de empatarte. Ese es el punto negativo de Haití. Los delanteros, el gol, ¿verdad? Pero más Así es. allá de eso, con todo respeto para los haitianos, que yo sé que hay alguno que habla español y aquí no se está escuchando, eh, veo que es una selección que hay que sacarle puntos. Hay que sacarle puntos de local, de visita, a como sea. Ya Honduras lo ha hecho, ya Costa Rica lo ha hecho. Que no se me olvida, creo que fue contra Haití o Trinidad y Tobago, pero cabe destacarlo, un golazo de Randall Azofeifa desde fuera del área a 3 dedos, nunca se me olvida. Entonces es una selección que ya sabemos cómo ganarle. Y viendo la eliminatoria que ha hecho Costa Rica, Honduras, que bueno, ha tenido sus partidos, lo puede sacar el resultado. David, hablemos de una selección que yo siento que puede dar el batacazo. Sabemos que ya en esta instancia es histórico para ellos, se pueden ir tranquilos, en Totalmente. calma, pero viendo la centroamericana, viendo su liga local, viendo sus amistosos y fases previas tanto de Copa Oro como Nation League, eliminatorias como quieras verlo, Ujú. Nicaragua. ¿Qué tal Nicaragua? La selección pinolera. Para serte muy sincero, es uno de los avances que más gusto me da ver, y además de que yo conozco, o sea, no lo conozco personalmente, pero sí he Ujú. visto el trabajo del Fantasma Figueroa. Es un tipo muy polémico, la verdad. Es un tipo que le encanta mucho la camarita, es un tipo que le encanta muchísimo moverte el camarín, hablar fuerte a los jugadores, motivarlos de esa manera. Yo nunca he visto un DT de Nicaragua que haga eso, ¿eh? La verdad, yo nunca he visto un DT que realmente te impusiera un respeto en el camarín como lo hizo el Fantasma Figueroa con Nicaragua. Además de que es un tipo que llegó sin tanto cartel, digamos, a Nicaragua y realmente revolucionó el fútbol en el país como tal. Entonces sí es un avance súper importante y un avance que de verdad tiene que reconocerse, tiene que realmente darle el crédito. Ahora bien, hablando de Nicaragua como tal en las eliminatorias, yo creo que es una selección que sí puede tener, que sí tiene las armas para vencer a Haití, definitivamente. Yo creo que puede sacar 6 puntos importantes de Haití, y siendo de que Haití también puede ver a Nicaragua como un rival muy hecho a la mano, o el rival más accesible que ellos tienen, pero Nicaragua tiene un proyecto detrás, y Nicaragua, pese a no clasificar a las 2 últimas Copas Oro, pero sí ha sabido consolidar una base, sí ha sabido consolidar un trabajo. Y yo creo que van a ir con todo, van a ir con el cuchillo entre los dientes contra Haití, que va a ser el rival que más a la mano le va a quedar, sinceramente, para luego pelear puntos en Honduras y pelear los puntos en Costa Rica. Pero yo creo que va a ser una selección que sí nos va a dejar muy buenas sensaciones, que sí nos va a dejar unas muy buenas impresiones en términos futbolísticos, en términos de entereza, porque es una selección que ha logrado reconstruir su historia desde muy abajo, incluso con la Nations League, con lo que se ha implementado. Te puedo decir de que Nicaragua es una selección de real proyección en Centroamérica también, una selección que puede dar mucho más, una selección que ahora sí puede hacer que el fútbol en Nicaragua sea un deporte raíz en el propio país, para serte muy sincero. Y justamente esta eliminatoria es el gran puntapié para eso. Si logra clasificar, no manches, ahí sí se desata todo, se desata todo. Pero yo creo que va a ser una eliminatoria muy digna para ellos. La selección de Nicaragua es una selección que yo le he agarrado cariño, porque algo que es curioso es que en su 40% o 30% de formación futbolística de varios legionarios y también jugadores de liga local en Nicaragua se han formado en Costa Rica, se han Ajá. formado allá y hay figuras interesantes como decir, por ejemplo, Cristian Reyes que está en Liberia, Nextalí Rodríguez que juega en San Carlos, Ariel Arauz, que Ariel Arauz yo veo que no va a durar mucho en la liga local, inclusive, ¿por qué no podría ir a la Major League Soccer? Ok. Eh, Tienen inclusive el iluminado Juan Barrera que ya está en sus Se últimas mantiene súper oportunidades de vigente el conseguir algo tipo. más.
Se mantiene súper Sí, vigente. no, demasiado. No sé si viste el gol que hizo con Managua contra la Liga. Superó a Elian Quesada, un chamaco, no sé, como de 20 años. Ah, sí, Arrancó por sí. la banda y hizo un señor centro raso. O sea, raso y bien colocado para que hiciera el gol Hernández. Entonces son jugadores talentosos. Ni que mencionar Byron Bonilla, que a pesar de la situación que está pasando Real Estelí ahorita en Liga Local y también en la Centroamericana, es un equipo hecho y derecho. Que viendo varios partidos se han fabricado también unos señores golazos que yo digo, es que es un gol de otro partido. Sí, claro, Entonces, claro. el fantasma Figueroa, el entrenador chileno, ha hecho muy bien las cosas. Pero el problema aquí, que tengo que resaltar las cosas negativas, gente. Así yo hablo de mi selección, de los equipos ticos. Hay que resaltar lo negativo Ok. para corregirlo y mejorar. Nicaragua no ha tenido partidos como para tratar de consolidar mejor ese proceso. ¿Y en dónde se equivocó? Específicamente en el ida y vuelta contra Guadalupe. Porque Ah, si sí, 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 Nicaragua sí. ganaba contra Guadalupe, le tocaba a ver Vámonos. qué grupo. ¿Qué grupo le tocó a Guadalupe? Le Con tocó. Guatemala, Jamaica y Panamá. Imagínate. Imagínate. O sea, son selecciones que se están jugando el tiquete directo al mundial. Entonces, Exacto. ¿qué oportunidad más grande tenía Nicaragua? Yo siento que ahí se lo perdieron. Fue un mes, 2 meses de inactividad en donde el fantasma Figueroa podía hacer más con la selección de Nicaragua. Pero, entre algún amistoso que se hayan conseguido, siento que Nicaragua puede formar mejor este proceso rumbo a Norteamérica 2026. Y ahora, los dos pilares de este grupo que hemos sufrido, hemos llorado, nos hemos arrancado los pelos. Miren, ya no tengo el pelo largo, ya tengo el pelo corto. Bueno. Honduras, la selección catracha, que tiene una historia fantástica a nivel de legionarios. A nivel mundialista falta más por proponer, ¿verdad? Que sí, han ido a Exacto. España, han ido a Brasil, A pero Sudáfrica. a Sudáfrica, que esa eliminatoria como duele. Esa No, derrota contra sí, Estados sí, sí, sí. Unidos. Horrible, Ah, horrible. Sí que me horrible, tocó sí. relatarle, hermano, perdón. No, no, tranqui. No, no, yo lo vi con lágrimas porque estaba el Pate Centeno, Wilmer, el Pato López, el Mariachi Solís. O sea, ahí teníamos un montón de 10. Ahorita tenemos a Brandon Aguilera que ahí vamos a ver si explota. Pero la cosa es que Honduras, primero le fue horrible rumbo a Qatar. Yo creo que ha sido el peor trabajo a nivel de toda fase eliminatoria para Honduras. Pero ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas de Honduras? Para serte muy sincero, extraño muchísimo a jugadores de la talla del Tyson Núñez, extraño a jugadores como Suazo. Guevara, como el Ramo de León, Andy Nájar, extraño a jugadores como Valladares, que era realmente un pilar en la portería, David Suazo, Carlos Pavón, Pavón. Costly, Engston. O sea, extraño Ujú. el Muma Bermúdez, por ejemplo, extraño ese tipo de jugadores para la selección hondureña. Yo creo que le hace falta eso, rescatar esa esencia catracha para mi gusto. Yo creo que hace falta muchísimo rescatar de las raíces esa esencia catracha, para que la H no se enmudezca. Yo creo que ha faltado muchísimo pulir esa parte. Ahorita con Rueda yo creo que se ha visto un poquitito de eso, un poquito nada más, han sido como pinceladas. Y tomemos en cuenta que ahorita el proceso de Honduras en las eliminatorias no ha sido tan promisorio, no ha sido tan prometedor. Eh, el hecho de que te cueste ganarle Antigua y Barbuda ya dice mucho. El hecho de que te cueste ganarle a Bermudas ya dice mucho. Entonces, es una eliminatoria en donde pues claramente Honduras se ve muy disminuida, siento yo, frente a rivales como Costa Rica, incluso como Nicaragua. Incluso yo la otra vez en el programa que yo hice de ahí en el canal de CONCACAF, lo hablé con Eliezer y Eliezer más o menos también se veía así como muy entre que sí, no, a lo mejor sí podemos pegar una clasificación directa, lo veo muy difícil. Pero pues te digo, yo creo que va a ser un momento en donde Honduras ahora sí se ve obligada a rescatar la esencia que alguna vez la definió dentro de Centroamérica y que la hizo ser una selección realmente importante dentro de la zona. Es ahora en donde Honduras tiene que sacar esa casta, tiene que sacar esa garra que antes le
le complicaba la vida a todos, incluyendo a México. O sea, en Honduras era una fortaleza infranqueable para México también. O sea, Que San Pedro Honduras Sula. le quitó el invicto a México rumbo a Así Rusia. es, así es, exacto. Entonces, aparte, esa selección hondureña que no fue a Rusia 2018 pudo haberle ganado fácilmente a Australia, pero justamente por ese tipo de temas ya tenía jugadores un poco más avejentados, tenía jugadores que ya no daban el ancho, tenía jugadores que ya habían llegado a su ciclo, a su etapa final con la selección, no se pudo explotar ese talento en casa y obviamente se terminaron comiendo el 3-1 en Australia, pero de ahí en Y los más, penales cometidos, que también yo exacto, siento que se exacto, pudo haber y evitado. sí, Ujú. se dejaron sobrellevar por el momento y lamentablemente se perdió la clasificación. Pero de ahí en más, Honduras tiene la mejor oportunidad para ahora sí volver a jugar con esa, con esa contundencia, con esa entereza que antes mostraba. La verdad es de que yo creo que el último proceso eliminatorio que realmente le vi muy bueno a Honduras fue para Brasil. De ahí en más, ya se fue apagando. Ujú. Yo lo que veo, primero voy a decir lo que me disgusta de Honduras. Sí, Reinaldo Rueda no conozco del todo su historial como director técnico, pero en conferencias de prensa yo siento que, y ojalá que no para los catrachos, siento que sus palabras son muy, ¿cómo decir?, a nivel futbolístico mediocres. sí, Porque sí, sí. contra México, él dijo que ellos están a otro nivel y todo. No, hombre, ¿qué nivel? Honduras ha enfrentado a México hasta con mejores jugadores y ha sacado hasta un aztecaso. Y yo siento que la Hoy no, sí, sí. mentalidad como director técnico tiene que ser más enriquecedora, no tan vaga, porque pensando así no van a ir a ningún lado. Viendo técnicos como Pinto, 2014, que yo sé que van a decir algún hondureño, ¡ah, dijo Pinto! Bueno, la cosa es que esa mentalidad, o la del Piojo Herrera, que dijo, vamos a ser campeones de Copa Oro, aunque no llegamos, Costa Rica ofreció un buen nivel, tienen que cambiar un poquito la mentalidad con el director técnico. Yo sé que jugadores como el Choco Lozano, Luis Palma, Romel Kioto, Benguche, que está haciendo bien las cosas con el Olimpia, que el Olimpia, felicidades, que se está levantando en Centroamericana. Ojalá que para el día en que publiquemos el video ya no estén eliminados, sino que estén en siguiente ronda. Ah, ok, perfecto. Jugadores también como Jerry Benston, que aún le da para selección, tiene potencial para no, o sea, para en vez de hacer bailes en TikTok, sacar Ah, skills, los mejores tiktokeros. goles en TikTok, ¿verdad? Entonces, pueden corregir esa vía, tienen tiempo y lo han Exacto. hecho en Copa Oro. Y Sí, la bueno, verdad es de que, ujú, mira, yo creo que es una selección que sí tiene muy buenos jugadores. Quizá al que yo más critiqué en su momento y fue por la goleada, fue a Mengíbar, que siento yo ujú, de que puede, para mi gusto, ya yo como Davingax te puedo decir de que a mí me gusta más el Buba López que Mengíbar. Yo siento que el Buba López tiene más mm, condición, pero ahorita Mengíbar es el portero titular, o sea, sí, indiscutido, es el portero titular. Pero ya hablándote un poquitito de lo que podría hacer con Costa Rica tiene que aprovechar de que es muy torpe a veces. Puede aprovechar eso, esa debilidad de Mengíbar. Puede aprovecharla para poder ahora sí enfilarse. ok, me dolió. Pero la cosa es que, bueno, yo discrepo con lo del Boba, porque el Boba a veces es un portero Ok. que te da tan buenos episodios como terribles, como el partido que hizo contra Herediano, que inclusive yo siento que más que culpa del lateral en el gol de Elías, tuvo culpa el propio Buba, que de hecho se lesionó. No sé qué tanto sea, pero ojalá que sea rápida la recuperación. Pero Mengíbar, el partido que le hizo a Panamá en Copa Oro, Ah, no, sí, ahí sí las se lució. tapadas que se Sí, sí, sacó, sí, ahí fue si la saca ese reivindicación de él. nivel, si saca ese nivel, créeme que ya para el siguiente video que cooperemos voy a tener brillo aquí en la calva. Ah, Simón, Simón. Entradas a lo Vegeta, dirían. Pero la cuestión es, para ver si pasa o no pasa, Costa Rica. Te dejo la palabra. No, no voy a decir A nada ver, más, Costa Rica. Si para quieres tapo serte la bandera. sincero, yo lo veo como de los probables clasificados a la Copa del Ujú. Mundo, ya sea directo o por la vía de la repesca. Sí es muy viable también que pase por la vía de la repesca, pero siento yo que con el Piojo se ha visto un nivel muy interesante, se ha visto digamos, como una Costa Rica mucho más propositiva a comparación de otras. Incluso yo me acuerdo que lo platicamos con el Palco, que no le mando un saludo a él. Saludos, Ali. Eh, sí, sí, sí. No, él me hizo sapricista, la neta. Ah,
Cuidado que aquí Bueno, hay gente del Estelí, hay gente del Olimpia, no, aquí nos pusimos en zona de fuego porque estamos con Guatemala, Panamá, toda la Centroamérica unida junto a los caribeños. Y Surinam que Simón, ahí está Simón. con la trinchera también. Ajá, continúa. Bueno, para serte sincero, yo veo una Costa Rica muy propositiva, una Costa Rica que por lo menos te puede ofrecer mejor nivel, te puede ofrecer mejores partidos. Ujú, Yo creo que tomando en cuenta el momento de Honduras, que está muy irregular, tomando en cuenta lo verdes que están Nicaragua y Haití, Costa Rica está obligada a pasar. Está obligada a pasar. Aunque sea sufriendo, pero está obligada a pasar. ujú. Y justamente va a ser la consagración del trabajo del Piojo. Ahí podría definirse su continuidad en la selección. Entonces, Costa Rica se juega bastante en esta eliminatoria y obviamente se juega el pase directo. Tendría que Ujú, pasar directo. Y ya Honduras y Nicaragua se disputan la vía de la repesca, pero de ahí en más, Costa Rica tiene que pasar directo, ujú. para serte muy sincero. ¿Qué te digo, David? Te digo el presente del pasado, porque Costa Rica tiene tantos matices del por qué su nivel ahorita, tiene tantos matices del por qué no termina de explotar. Remontándonos a la época del 2014, bueno, despidieron a Pinto, o sea, rehusaron en continuar un proceso, se rehusaron a Eso sí. tratar de seguir un cambio generacional a lo que iba construyendo Pinto y dijeron, dejémosle de equipo a Pablo César Guanchope, que es lo peor que puede pasar. Y bueno, ocurrió el desnivel de a poco en negarse en convocar jugadores jóvenes con potencial, por decir un Gerson Torres que había llegado a la América, pero necesitaba esa chispa de selección porque yo siento que sí, quizá no rendía bien con el equipo americanista, pero con la selección de Costa Rica no tenía ninguna oportunidad. Ariel Rodríguez, el delantero del Saprissa, podía explotar más, pero se rehusaron en ponerlo. Aquí estamos hablando proceso Guanchop, proceso Oscar Ramírez, que no lo hizo mal el Machillo, porque nos llevó a Rusia 2018. Pero Ujú. ya en ese propio mundial se vio la factura de que pusieron veteranos del 2014, no quisieron poner más juveniles, quizás apostaron por Johan Venegas, por David Guzmán, Francisco Calvo, pero se necesitaban más jugadores de la talla. No entiendo por qué pusieron en el último partido a Colindres, que si, no sé si te acuerdas, le pegó un remate al travesaño, Jan Sommer, y Sommer estaba así, así como que si hubiera rematado Sí, Lamin sí, Yamal, bueno, Lamin sí me Yamal acuerdo no, otro mucho. delantero, ¿verdad? Porque a ese se le tapan los remates ahorita. La cosa Ajá, es que Costa Rica se ha rehusado a hacer un cambio generacional bien. Errores en administrativos, claro. errores a nivel de convocatorias, que aquí yo estoy muy repetitivo, pero es que esa es la gran falla de Costa Rica. Y errores en no mantener un director técnico. Yo sé que en Herediano les funciona, que sale tal técnico, llega Jafet, ahorita es que llegó Medford, pero esa prisa pasa igual, en la liga pasa igual, en Cartaginés pasaba igual porque ahorita están bien con Carevic. Entonces esa falta de constancia quisieron aplicarla con Costa Rica. ¿Y qué ocurrió? Después del Machillo Ramírez llegó Matosas, se aburrió, se fue. Llegó Ronald González, no quisieron aguantar su proceso, lo echaron. Llegó, a ver, Luis Fernando Suárez, que este sí quería que se fuera porque qué tortura me hizo ya después de Qatar No, sí, de plano. 2022. ¿No? Y ver esa sonrisa durante el 7-0, yo sé que quizás fue por otros motivos, pero para ser un técnico tenía que plantar otra cara y ayudarle al equipo a crecer. No lo hizo. Y aquí yo no le voy a echar la culpa al Piojo. Si la selección le va mal en la eliminatoria, y no estoy diciendo que vamos a quedar fuera, porque ya, uno quiere que clasifique Costa Rica, Ok, eh, el Piojo Herrera tiene todas las armas para poder levantar esta selección. ¿Cuál es el problema? El tiempo de trabajo quizás nos pase factura. Los partidos que hemos tenido no han sido con selecciones que estén a la talla de que tú dijeras antes de Copa Oro, ¿verdad, David? Para que te me claro. calmes. Sí, sí, sí. Porque uno dice, sí, le ganamos 13-1 en la Global a Belice, pero en realidad Pero ¿y jugamos de qué te bien. sirve? Exacto. Ajá, o sea, pudieron patear de media cancha que si el portero no quería taparla, o sea, ¿eso qué te va a definir el nivel actual de la selección? Eh, otra cuestión, bueno, supimos más lo que era sufrir contra República Dominicana, contra Surinam, que agradezco bastante que no esté en este grupo porque estaríamos hablando de una historia distinta, ¿verdad? Sí, Em, efectivamente. la cuestión es que Costa Rica ya yendo a la actualidad
Tiene que ganarle a Nicaragua el primer partido. Está obligado. Los primeros 3 puntos brindan confianza. Los primeros 3 puntos ayudan a que la segunda fecha pueda sellar un 20% de la clasificación y tratar de llegar. Tiene que sacarle puntos a Haití. Está obligado a sacarle puntos a Haití. Siento que no vamos a hacer un buen partido contra Honduras. Podríamos empatar en el mejor resultado de visita. Como local, agradezco que es la última fecha. Es el último partido. Entonces, para ese tramo, esperaría yo de que Costa Rica logre clasificar. Y con esto, voy a adelantarme, David, y voy a decir quiénes avanzan en el grupo C. Perfecto. Clasifica Costa Rica de primero. Siento que, a pesar de todo el palo que le di ahorita, la cuestión es que está mejor pulido que Honduras. Honduras lo que ha hecho es hacer un salto de calidad en la propia Copa Oro, pero no sabemos si ese salto de calidad te va a durar hasta el mes de noviembre. Pero de segundo, vería yo en lo que uno espera, en lo que normalmente uno está acostumbrado, con todo respeto, Honduras va a batallar por ese repechaje, va a batallar por ese segundo lugar. Claro. Pero si esa curva de rendimiento no fue lo que se esperaba, lo que se vio en Copa Oro, y en realidad siguieron haciendo TikToks, como diría un tal Faisal, Nicaragua va a ser el que sorprenderá en ese repechaje. ¿Cómo lo ves? Yo veo a Costa Rica clasificando de primero, eso sí es Ujú. totalmente indudable. Costa Rica tiene, como te decía, tiene la obligación de pasar de primero, tiene la obligación de sacar el boleto directo. Y en esta también me la juego, Nicaragua pasa de segundo, aprovechando las flaquezas de los dos rivales, tanto de Honduras como de Haití, pasa como segundo. Y tomando en cuenta de que ya tiene una escuela de fútbol ahí Nicaragua con Costa Rica y ya por lo menos tiene un poco más pulseado ese tipo, tiene más, mejor dicho, mejor pulido esa parte. Entonces yo creo que Nicaragua puede pasar y va a ser de las grandes sorpresas que va a tener la CONCACAF en esta eliminatoria. Ya de por sí, Nicaragua ya es una sorpresa al llegar a la última instancia de una eliminatoria en toda su historia. Última instancia, no te hablo ni siquiera de una fase previa, o sea, es la última instancia, o sea, está a un paso de una Copa del Mundo realmente. Es que se ganaron el cielo, o sea, de aquí ya no tiene Exacto, nada que perder. exacto, Ujú. así es, así es. Y bueno, David, pensarías que aquí terminamos, ¿verdad? Pero recordemos que los anfitriones son de CONCACAF y hay Así varios que han es. recibido palo. Entonces vamos ahí por niveles, ¿verdad? Empecemos con Canadá. Ok, me parece ¿Cómo lo excelente. ves? Yo veo una selección canadiense que realmente rompió todos los esquemas y que incluso pulsea muy bien para ser una de las principales potencias. Lo que le hace falta a Canadá, al igual que Panamá, Ujú. es coronar con el título. Porque ya tiene un título de CONCACAF, pero a esta generación canadiense le hace falta coronar para justamente estar en esa mesa que comparten solamente México y Estados Unidos en la actualidad. Pero justamente Canadá está dentro de ese grupo selecto de selecciones dentro de la zona que pueden pulsear por el título, por conseguir una segunda estrella, conseguir la primera. En caso de Canadá, le hace falta coronar con otro título de CONCACAF para ahora sí ganarse un lugar muy bien peleado dentro de ese grupo selecto. Pero yo creo que va a ser un anfitrión muy interesante. Yo creo que de Qatar 2022 se pueden sacar muy buenas conclusiones de Canadá. No hizo un mal mundial pese a quedarse eliminado en primera ronda. Logró, digamos, hacerle partido a Bélgica, hacerle partido a A Marruecos, Croacia. Ujú. con Croacia y como que se empezó ganando, pero después el fuelle se le acabó. Justamente ese tipo de detalles le hace falta a Canadá ir puliendo sobre el camino para justamente consolidarse. Pero también otro punto que sí debemos mencionar de que Canadá hizo una excelente Copa América. En su primera Copa América de la historia logró realmente hacer una muy buena campaña. Entonces yo creo que en ese aspecto Canadá tiene las mejores armas para poder realmente contender por un lugar muy importante dentro de la Copa del Mundo. No digo que vaya a ser campeón en lo absoluto, pero yo creo que es una selección que viene muy bien preparada, muy bien consolidada, y yo creo que en la Copa del Mundo puede dejar una muy buena sensación. Canadá, yo la veo como una selección que como estábamos hablando antes de Surinam, de Curazao,
probablemente Nicaragua, ya para finales de noviembre. Es una selección que dio la sorpresa en la eliminatoria rumbo a Qatar. ¿Quién se iba a imaginar que Canadá, que vino en una fase previa que se tuvo que enfrentar con todos los caribeños como si fuera el Doom Slayer, ¿verdad? Ajá. Durante esa fase, llegó de Exacto. la nada y dijo, mira, yo le voy a hacer un partido a México, le voy a hacer el partido a Estados Unidos, le voy a complicar las cosas a todas las selecciones que se pongan enfrente y yo me clasifico. Y yo creo que clasificó de segundo o tercero. No, creo que clasificó primero. A ver, te averiguo rápido el dato, pero creo que clasificó directo. O Ok, sea, clasificó de primero. bueno, lo que Entonces, confirmas, una sí, selección con figuras como David, que David yo siento, he escuchado que tiene un buen equipo ahí, que está rumbo, ¿verdad? Alfonso Davis, que está en recuperación de una terrible lesión que sufrió, pero sí, sí lo veo volviendo ya para el mes de junio. Y también algunos como Schaffelberg, no sé si dije bien el apellido, sí, la disculpe, verdad sí, sí, sí. pero es un jugador potente, explosivo, que te puede arrancar por las bandas y te puede sorprender. Este jugador que estaba en el Villarreal, ¿cómo es que se llama? A ver. Vamos a ver. Ahí, en lo que ves, el dato es de que clasificó de primero a Ajá. Qatar. Clasificó de primero. De, Nosotros de segundos por la diferencia de goles. de primero clasificó. De primero clasificó. Imagínate, De imagínate. primero. Bueno, con Buchanan, también como jugadores como Es Buchanan, ese, compadre Eustaquio. Buchanan. O sea, Y tienen una juega muy bien. señora selección. No cabe resaltar únicamente el presente. Recordemos la final que jugó contra Colombia, sea un segundo equipo, sea un tercer equipo, el primer equipo le ganó en Copa Oro. Es el único título que tiene en Copa Oro Canadá. Ya en la Copa América y llegó a semifinales. El primer partido contra Argentina. Yo por un momento, porque los 60 minutos de partido yo sentía, no, pero Canadá puede ganar. Canadá le puede ganar a la campeona del mundo. Entonces, Imagínate, o hasta ese sea, punto. tiene ese calibre, ese potencial. Y yo creo que pecó un poquito en confianza en Copa Oro, ¿verdad? Sabiendo que tenía la mayoría de sus seleccionados. Pero fuera de eso, tiene gran potencial. Canadá le sabe jugar a rivales sudamericanos. Canadá le sabe jugar a rivales europeos. Quizás no saque los mejores resultados, pero te hace un excelente partido a diferencia de hace 3 años, ¿verdad? Entonces, Así es. ya para finalizar con la selección de la miel de Maple, imaginémonos, porque falta, 5 de diciembre es el sorteo. Eh, el peor grupo que le puede tocar a Canadá. ¿Crees que avance? Mm, también dependiendo de qué peor grupo podamos hablar, porque a lo mejor le podría tocar, a ver, siendo muy Te imaginativo, tiro a Canadá, Francia. Canadá, Francia, Portugal y un asiático, ¿qué te gusta? Corea del Sur. Ahí sí lo veo Corea muy del Sur. imposible, Japón. sinceramente. Japón también lo veo muy imposible y también Japón ya le tiene tomada la medida a Canadá, lo han enfrentado en amistosos y no les ha ido del todo bien, que digamos. Entonces sí, en ese aspecto va a pelear. Ujú. Tampoco no va a ser una selección que se deje golear claramente, va a ser una Ujú. selección que va a intentar defender la localía, pero sí, no la veo pasando de la fase de grupos. Pero si le toca, tomando en cuenta de que ya van más selecciones, si le toca Ujú. un grupo mucho más ad hoc, no sé, te pongo el caso de Canadá, Jordania, ¿qué te gusta? A lo mejor Haaland clasifica, Am, Noruega, una selección Venezuela africana, Venezuela, podría Puerto clasificar, ¿verdad? podría, También, podría, también. Ujú. podría, ahí sí, Canadá pasa, Ujú. Canadá pasa. Entonces, es ahí donde justamente se van a poder, incluso, te pongo una selección un poco más cercana, de repente puede enfrentar a Nueva Zelanda, que también es una Ujú. selección que le compite por ahí, o sea, están muy, muy Ujú. a la par. Entonces te puedo decir de que ahí sí Canadá tiene una muy buena oportunidad para abrirse camino dentro de la fase de grupos y hacer una muy buena Copa del Mundo. Sí. No, yo sé que hay mucha gente hispana de Canadá que quizás vea el video. Aquí estamos haciendo el policía bueno y el policía malo. Aquí voy a tirarle a Canadá. Ok, Es el anfitrión. No me digas que también México, Estados Unidos, calla. Es el anfitrión y tiene que ganarle a la selección que se le ponga enfrente.
para mí como mínimo tiene que buscar clasificar como segundo a la siguiente ronda. 16avos, Definitivamente. ¿verdad? Está el asunto. 16 avos, así es. 16avos, qué complejo se está haciendo de a poco, Infantino, por favor. Bueno, avancemos rápido. Estados Unidos, ¿cómo ves la selección de las barras y las estrellas? Yo lo veo muy irregular, son a los Estados Unidos. Yo me esperaba mucho más de Estados Unidos, sinceramente, desde que la anunciaron como sede de la Copa del Mundo. Mucho dinero en torneos, torneos tras torneo, leagues, y la Leagues Cup que la Liga MX tiene que jugar de a huevo, la Copa Oro, el Mundial, el Super Mundial de Clubes, o sea, mucho ingreso económico, pero yo siento que no me está redituando tanto en buen fútbol. Ujú. No me está redituando en eso. Y fíjate, todavía Estados Unidos yo la veo como una vigente potencia dentro de CONCACAF, eso es innegable. Pero yo creo que yo me esperaba mucho más de Estados Unidos en este último tiempo, me esperaba mucho más, me esperaba una selección estadounidense. Ahora sí, con ese punche, vamos a demostrar que sí somos los reyes de CONCACAF, que México quedó en el pasado, que nadie nos compite. Y yo no veo eso, no veo como esa aura en los Estados Unidos. Ni siquiera Pulisic, que ni siquiera jugó esta Copa Oro en realidad, al que de repente le veo una muy buena proyección es este chavito, el Diego Luna. No tiene una mala selección, tiene una muy buena selección, pero no le veo esa aura que me transmita a mí, que tenga yo que agachar el moño y decir, híjole, los gringos son nuestro, o sea, nos dominan. No, Ujú. realmente no. O sea, no le veo esa continuidad o no le veo esa regularidad que yo me esperaba de un anfitrión como Estados Unidos y como una selección que siempre le hemos visto como una de las más poderosas de CONCACAF en esos últimos tiempos. Yo creo que ahí necesitan afinar mucho más. Yo veo que desde el 2018 han cambiado bastante porque fue la primera vez en no sé cuántos años en quedar fuera de un mundial y siento que a pesar de que Estados Unidos es un país que se inventa deportes para ser el rey de ese deporte, Ajá. siento que sí les dolió el no haber clasificado a Rusia 2018 y el cambio que hicieron gracias a las becas universitarias que cabe resaltar que de ahí salió el volante de la Juventus, eh, ¿Cómo se llama? Weston McKinney. McKenny. Ajá. También Pulisic, van saliendo de ahí, van saliendo de esas becas universitarias, o sea, tienen Exacto, becas sí, sí, sí. universitarias. Está el famoso draft de la Major League Soccer, que algunos equipos de la Major League Soccer son franquicias de equipos de Europa, por resaltarte el Manchester City. Infantino le estrechó la mano para no meternos en polémicas y capaz YouTube dice, dijo este nombre. El despelucado le estrechó la mano a Infantino y organizaron el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Jugó el Seattle Sounders, jugó Los Ángeles FC, que yo siento que estuvo medio raro, pero bueno, saludos a mi gente de Claro. la liga. También el detalle de, a ver, ¿qué más fue? Inter de Miami, ¿no? El Inter de Miami, que lo pusieron de anfitrión, ¿verdad? No sé por qué. Exactamente, así es. Las cuestiones fueron que les han dado todo tan servido en la mesa que a los primeros años era creíble, porque le había ganado en Copa Oro a México, en Nation League a México 2 veces en Ah, cada sí, uno, por supuesto, claro. y uno dijo, Estados Unidos puede hacer algo más, y ese algo más, bueno, en la Copa América no lo dio. Creo que quedó en fase de grupos. Sí, se quedó en la fase de grupos. Se quedó en fase de grupos. Panamá le dio un golpe de realidad. Así Este, es, así es. y al ser tan repetitivo el proceso de Estados Unidos en sí, o sea, rendimos bien en Copa Oro, que son los recientes campeones, rendimos bien en Nation League, se hizo tan repetitivo que yo siento que el proceso se está decayendo, a tal punto de que en esta instancia México, Canadá y Estados Unidos no pueden dejar pasar ningún partido, porque es lo que tienen. Después de aquí viene el Mundial. Y imagínate, darte de sabático y luego al día siguiente enfrentarte a Alemania no es algo tan fácil de como De que hacer el manejar, cambio, de claro. manejar. Entonces tienen que aceptar cualquier cosa, o sea, hasta que, por ejemplo, eh, um, un equipo de México, los Venados, creo que es en Mérida, Así que es. dice, podemos jugar un partido, acéptenlo, no importa, traigan a todos los titulares porque es lo que tienen para trabajar y que llegue Christian Pulisic y diga, no, es que no quiero, es que quiero tomar fuerzas, el nivel muscular y todo, y ya lo mismo, como Buenas que excusas, ya claro. se siente como que va a decaer mucho.
pero yo siento que con un técnico como Mauricio Pochettino deben de saber levantar, deben de saber aprovechar sus jugadores, su proceso, algunos que han resaltado primordialmente en los que han jugado el Mundial de Clubes, y todo lo que tenga que ver con este ambiente que he mencionado antes. Estados Unidos también tiene que tratar de avanzar a la siguiente ronda. Uh -huh. Exactamente, o sea, Estados Unidos llega mucho más obligado que Canadá, definitivamente. Uh -huh. Pero el hecho de que tú tengas el mote de anfitrión sí te da una responsabilidad mucho mayor. Tienes que hacer valer la casa, tienes que hacer respetar tu propia casa, tu propia selección con tu propia gente. Yo creo que en ese sentido Estados Unidos también carga con una responsabilidad inmensa, al igual que Canadá. Quizá de repente en paridad de niveles ahí sí podamos sacar alguna diferencia, pero al fin y al cabo son anfitriones de la Copa del Mundo. Y como te digo, yo lo veo muy irregular Estados Unidos, lo veo muy irregular. No le siente esa aura de ser anfitrión, no le siente esa aura de potencia de CONCACAF ahorita con todo este tipo de problemas, desconexión con el plantel, por ejemplo. Yo pensaba que con Pochettino, ahora sí, Estados Unidos iba a renacer por completo, nos iba a, ahora sí dejar en ridículo a nivel de CONCACAF, pero tal parece que no, todo se mantuvo exactamente igual, entonces yo creo que en ese aspecto, ahora sí, Estados Unidos tiene que pisar el acelerador, tomarle el peso real a la situación, para ahora sí hacer una muy buena Copa del Mundo. No, y con todo respeto, y gente que me está viendo, porque yo sé que hay mucha gente de México, sepan que no lo dijo David, lo dije yo. Ok. A nivel historial, quieran, por donde quieran verlo, no importa cuántas copas oro hayan, ¿verdad? En cada vitrina. Estados Unidos a nivel internacional se considera como más que México. Porque ¿quién avanzó al quinto partido? En un tú a tú contra México, avanzó Estados Unidos. ¿Quién en su mejor proceso trabajado ha sacado Nation League, ha sacado Copa Oro, que son torneos región? O sea, si pudieran jugar Europa, ¿cómo es la La, Eurocopa la o Eurocopa. la Copa América, todas las ediciones? Pues claro, ¿verdad? Pero ese es el torneo de la región. O sea, es la cara de la CONCACAF. Hoy en día, Estados Unidos es la cara de la CONCACAF. No solo lo demuestra ahí en Leagues Cup, a nivel de Mundial de Clubes, avanzó el Inter de Miami, dijeran lo que dijeran, es un equipo estadounidense. Entonces, la representación recae en los hombros de Estados Unidos. Recae en los hombros de Estados Unidos y tienen que representar bien. Ahora, David, coméntanos, ¿qué tal ves a la selección mexicana? Que es potencia, o sea, yo no he dicho que no es nada, o sea, es potencia, pero hoy en No, día sí, sí. Estados Unidos tiene. Híjole, ¿por dónde empiezo, hermano? Porque han sido tantas veces las que yo he hablado de México a lo largo de los videos que yo tengo subidos al canal, que ya cuesta mucho por dónde empezar. Pero mira, hablándote totalmente del presente de México, yo no le veo la madera para poder pasar de la fase de grupos. No le veo el punche, no le veo el material como para poderlo conseguir. Se ha perdido demasiado el tiempo en experimentar, en traer a jugadores que no te rinden por completo en la selección, que son totalmente prescindibles de la selección mexicana, llámese el Chaco Jiménez, que en Europa podrá brillar, pero en la selección mexicana es un nada, es un nada. Y por otro lado, te puedo decir que la selección mexicana, desde que se quedó fuera de Qatar, se prometieron cambios, se prometieron reformas, se prometieron varias cosas con una nueva gestión con la Bomba Rodríguez, que de hecho fue quien destituyó a Coca de la selección mexicana, fue quien intentó, o mejor dicho, dijo haber intentado implementar reformas serias para el fútbol mexicano, pero resultaron infructuosas, fracaso tras fracaso. Apenas hemos logrado 2 Copas Oro en esta gestión como tal, desde que nos quedamos fuera de Qatar 2022, apenas hemos logrado 2 Copas Oro, una Nations, pero de ahí en más han sido papelones. Para mi gusto, la selección mexicana debió haber aprovechado mucho mejor esta ventana que no tenía de eliminatorias para realmente prepararse, para realmente establecer un proyecto que le dé un potencial, un agregado al fútbol mexicano. Se está perdiendo el tiempo con torneos sacados de la chistera como la Leagues Cup, en donde le hacen perder el tiempo a la Liga MX jugando torneos amistosos contra equipos gringos. O sea, no me está dando ningún aporte real al rendimiento del fútbol mexicano, no me está dando un aporte real para que México a nivel selección, a nivel club, por ejemplo, con la Liga MX tenga otro potencial.
O sea, se está priorizando muchísimo más la ganancia económica. Y yo lo he dicho muchas veces, la ganancia económica le está por sobre encima del fútbol. Y lamentablemente el desarrollo de futbolistas, el desarrollo de nuevos talentos está muy mermado, aunado a que la liga es muy mediocre. La liga en realidad tiene un formato que en vez de potenciar a los equipos, les resta potencial. No tenemos ascensos, se debió haber vuelto al ascenso hace muchísimo tiempo. Lamentablemente con la selección mexicana es un problema muy macro, no solamente se reduce al nivel individual de cada uno de los jugadores, sino es un problema mucho más macro. No jugamos ni siquiera aquí en México, apenas volvimos a jugar en México el año pasado contra Estados Unidos y contra el Valencia de España, en amistosos que de poco y nada sirvieron en realidad. Y ahora vamos a jugar en octubre contra Ecuador en Guadalajara. Pero de ahí en más, o sea, la Federación Mexicana prefiere mandar sus partidos a Estados Unidos porque sabe que ahí está la ganancia, sabe que ahí está el pez gordo, sabe de que ahí puede lucrar con el sentimentalismo, con el patriotismo mexicano en ese sentido. Entonces, realmente para mí, yo no la veo pasando de la fase de grupos, es una selección que se ha quedado muy limitada, una selección que solamente es potencia dentro de la CONCACAF. En la Copa América le pintaron la cara, totalmente le pintaron la cara, y yo creo que en ese aspecto no se ha avanzado nada con la selección mexicana, no se ha avanzado absolutamente nada y hay gente que todavía sigue defendiendo procesos, hay gente que todavía sigue defendiendo lo indefendible en realidad. O sea, por ejemplo, a mí me tocó ver a tantos tipos en el canal defendiendo lo que pasó con República Dominicana, diciendo que yo vi un partido diferente, diciendo de que yo estoy mal, ellos están bien. O sea, al fin y al cabo, te vas a encontrar gente que va a intentar defender lo indefendible y lamentablemente yo no puedo sopesar, yo no puedo hacer de la vista gorda todo lo que está pasando con la selección y lamentablemente la selección mexicana al mexicano promedio que vive aquí en México, no en el otro lado, pues ya no le despierta ningún tipo de interés ver a la selección. O sea, o sea, tú pregúntale a un tipo cuándo juega la selección, ni te va a saber decir. Solamente los pocos que de repente están ahí ilusionados con la selección, le dan el voto de confianza, pero en realidad Como, esa selección ya no ilusiona a nadie, ya no le inspira. como diría Ajá. una leyenda de, más que de cine de la televisión mexicana, yo le voy a Necaxa, ¿verdad? O sea, Exacto, lo sí, sí, mismo. sí. Ujú, Ajá. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa con la selección mexicana de ujú, cara a la Copa del Mundo. Creíamos que íbamos a implementar algo nuevo, algo que realmente le diera un valor a la selección mexicana, pero en vez de darle valor, se lo restaron todavía más. ujú. Y bueno, antes de sacar la katana y hacer la ejecución, ¿desde qué punto, digamos, yo, porque aquí hablé de Costa Rica, empezó desde el 2014 la crisis. ¿Desde qué año, en qué punto y qué fue para ti precisamente lo que salió mal que causó todo esto para la selección de México? Para serte sincero, después de Rusia 2018 ya las cosas se veían muy mal, las cosas ya estaban mal, ¿eh? Ujú, Desde que terminó el Mundial de Rusia, Juan Carlos Osorio se terminó por ir, intentamos apostar con el Tata Martino para por lo menos intentar sacar la casta o por lo menos darle un aire nuevo al fútbol, no se pudo con el Tata. En Qatar 2022 fue el punto en donde realmente México tocó fondo después de tantos años de no haber quedado fuera de la fase de grupos, quedamos fuera de la fase de grupos, era solamente meter un mísero gol más, Arabia Saudita ya con eso salvabas la clasificación, salvabas el año como tal, y Francia nos eliminaba de todas maneras, pero de ahí en más, ya en el 2000, en el 2019, 2020 ya la cosa empezó a realmente complicarse, pero en demasía, por la baja de nivel, pandemia, agrégale todos los factores que tú quieras, pero ahí fue cuando ya el proyecto definitivamente empezó a caer por completo como un castillo de naipes. El hecho de eliminar el descenso que fue por esas épocas también fue un factor crucial eh, para poder entender mucho mejor todo el ujú, contexto. Y ya en el Qatar 2022 fue el momento en donde ya México toca fondo y a partir de ahí han sido fracasos, papelones, partidos intrascendentes, directivas totalmente incompetentes. Ahorita tenemos de presidente un tipo que quiso ejercer en la política, se la pasa más viendo pelota vasca, jugando pelota vasca, que realmente ver los temas de la propia federación. Hacen reuniones extraordinarias cada vez que quieren.
y lamentablemente pues tienen sus influencias, la multipropiedad, que también eso termina por afectar a la liga. Ahí un saludo para nuestros amigos de la liga, pero de ahí en más, o sea, al fin y al cabo, todo ese negocio truculento, sucio, malévolo de los dueños, de las directivas y todo lo que tú quieras, termina por repercutir en el nivel de la selección. Porque al fin y al cabo van recomendados, van jugadores que en vez de convocarlos por mérito propio, los convocan porque tienen representantes, tienen empresas o que son propios accionistas de la selección. Entonces, o sea, tú lo comparas con Canadá y Estados Unidos y ellos están súper bien al lado de nosotros. O sea, nosotros dentro de los anfitriones es el que en el que peor presente está. Para serte muy sincero, es lo peor que yo le he visto a México en muchísimo tiempo. Ni siquiera en Brasil 2014 yo no veía una selección tan aniquilada moralmente, futbolísticamente y en todos los sentidos. Bueno, no sé qué más agregar, pero voy a tratar de hacerlo. A ver, es que si no, digamos, yo el mejor nivel que le vi a México fue en Brasil. A pesar de la eliminatoria que pasó, Ah, sí, de por que prendieron supuesto. velitas, ¿verdad? Yo siento que a veces hay episodios así con nuestras selecciones, pero representaron bien con el Piojo. O sea, y si le hicieron un señor partido a Brasil, donde Ah, sí, primero la figura sí, fue sí. Ochoa, pero ¿qué hay de Herrera? ¿Qué hay de Guardado? ¿Qué hay de jugadores como a ver, como Hasta el Chicharito brilló ahí en ese mundial. Peralta, el Chicharito, ¿verdad? Sí, Que el ahí lo Oribe criticaban Peralta, mucho. me acuerdo muy bien de ese jugador. Grandísimo Ujú. jugador. De que a veces le decían de que se iba, de que se iba a vestir el Chicharito, pero en ese mundial se vistió bien. Otro que también tenía una gran deuda como Dos Santos. O sea, hicieron un Ajá, excelente mundial y de ahí van viento en popa. Luego, la eliminatoria rumbo a Rusia, lo hicieron excelente. Yo creo que el último partido ya era como, es que, digamos, si estás clasificado, si ya lo que vas a pelear es un pequeño título de, digamos, de invicto, como que tampoco es que se vaya a pelear del todo con ganas. Y ahí ya terminaron perdiendo contra contra Honduras. Honduras. Pero la cuestión es que a pesar de eso, a pesar del 7-0 contra Chile, son detalles que iban dando los indicios de que algo iba mal con la selección mexicana. Yo no soy alto conocedor de la selección de México, pero lo que puedo ver tampoco es como para que no se pueda entender tan fácil. Y ya en Qatar, que México quedara fuera en fase de grupos, olía muy mal, olía muy mal. Y Total. también el mal rendimiento de la selección de México, súmale que Arabia Saudita se jaló la torta, como diríamos acá, le ganó a Argentina y venía una Argentina que echaba humo por las orejas, ya para enfrentar a México, no terminó de ayudarle del todo en la imagen. Las finales, las famosas finales de Copa Oro, Nation League, con el proceso que mencionábamos de Estados Unidos que no dejó bien parada a la selección mexicana. Aquí voy a ser estricto y voy a ser duro. Las finales que ganó México fueron contra una Panamá que no supo enfrentar una final. Gracias a Así Panamá, es. México pudo ganarlo con los errores que aprovechó Jiménez, con el error que se aprovechó para anotar el penal, creo que fue Raúl, el otro Jiménez, que curioso, los Jiménez, este, pues no deja del todo claro cómo se puede ver México ahorita. Y hay procesos que, como mencionaba, de Ariel Rodríguez, de Daniel Colindres, juveniles como Gerson Torres en Costa Rica. ¿Qué pasó con el Chucky Lozano? ¿Qué pasó con Diego Lainez? Jugadores que prometían bastante, pero no sé si fue Exactamente. por culpa del jugador, por culpa del representante, culpa de la selección, pero se fueron desapareciendo de a poco. Yo siento que, Exactamente. Y aparte, en ese ajá, aspecto, como que la culpa se reparte un poco entre ujú, el jugador, los representantes. Aparte de que, mira, el caso de Diego Lainez me es muy interesante porque sí lo pintábamos como una muy buena joven promesa. Y dicho sea de paso, ujú, americanista, venía de mi equipo, entonces como que lo veíamos en un nivel mucho más alto, pero citando un poquito las palabras del Piojo Herrera, lo mandaron muy verde a Europa, muy, pero muy ujú. verde y no tuvo continuidad. Y es lo que también pasa con los futbolistas mexicanos que son promisorios, que los explotan muy rápido y lamentablemente terminan siendo, digamos, como un día de fuego y 50 años de humo en ese sentido. Y yo siento que el problema cae
en que cuando exportan a un mexicano a Europa, se imaginan a Hugo Sánchez, se imaginan a Márquez, Ah, claro, se sí. imaginan bueno, el mejor momento del Chicharito, que sí brilló relativamente en Europa, pero cuando envían a estos mexicanos, a veces se ciegan en que no son ellos, no son ellos, y ellos no van a reaccionar así de rápido como reaccionó Hugo Sánchez. Eran otras épocas, eran otros tiempos, y si perdió la oportunidad estás frito. Aquí tienes más tiempo de Exacto. trabajo, más tiempo para acoplarte al clima, a la exigencia futbolística, que no lo mismo el fútbol de la CONCACAF que jugar en el fútbol europeo o fútbol asiático o fútbol africano. O sea, cada lugar tiene sus matices. Así como llega un extranjero a México, a Costa Rica, que a Honduras no les va a ser fácil la primera temporada. Entonces, tiene que darles más tiempo, tiene que proyectar bien. Yo sé que el Así es. representante es talentoso, ese hay que aplaudirle, tirarle las rosas, pero también hay que hacer un equilibrio, porque ese es un gran problema y ojalá yo espero que, por ejemplo, uno de los jugadores que figura muy bien en México, como lo es Malagón, espero Ah, que claro, siga claro, su claro. proceso con calma, lentamente, ¿verdad? Haciendo el equilibrio y también, yo sé que es americanista, todo lo que quieras, ¿verdad? Pero hay que darle el salto. Hay que darle el salto porque si no le puede pasar casos, por ejemplo, Cristian Bolaños, que Cristian brilló muy bien con esa prisa, pero por temas extra con Justin Campos y otras cosas no pudo saltar, tenía ofertas interesantes, entonces hay que hacer un equilibrio, hay que hacer un equilibrio y con base a eso armar un mejor proceso, no solamente durante este mundial, ¿verdad? Que casi digo que durante la eliminatoria, perdón la costumbre, pero Sí, durante sí, el sí, por mundial supuesto. y primordialmente en el 2030. Pero hoy en día Así es. México es el local, es el local. Juegues en Canadá, juegues en Estados Unidos, obviamente en México tienes que representar bien. Muy bien. México tiene que avanzar, tiene que tener su revancha de la fase de grupos. Y olvídense del quinto partido, olvídense de todas esas cosas, porque a veces yo siento que no solo en México, sino en otras partes de CONCACAF, solemos tirar mucho humo, solemos como que agrandarnos de no sé dónde. ¿De dónde viene Exacto. David? Sí, No sí. sabes, yo tampoco sé. La cuestión es Exacto. que, Sí, es una tendencia muy de CONCACAF eso, la ajá, verdad. sí, saludos a Mike. O sea, se inflan bastante y yo siento que va a pecar bastante porque aquí eso fue lo que nos castigó después de Brasil 2014. Nos creímos, como decimos acá, doña toda, nos creímos de que podíamos vencer hasta si ponían a Alemania en el Estadio Nacional lo goleábamos. Y eso infló tanto al equipo que nos decaímos fácil. Nos decaímos fácil y no pudimos ver todo el proceso que en realidad era lo que se tenía que resaltar desde el día uno. Entonces Concuerdo. hay que hacer un equilibrio. Y bueno, David, ¿cómo ves? ¿Cómo ves a México? Ya sé que diste tu respuesta antes, pero no sé si te la cambié. ¿Cómo la ves? Pues mira, resumiendo todo, yo creo que a México todavía le falta para poder pasar de la primera ronda, le falta bastante trabajo y sobre todo le falta seriedad para al momento de tomar un proceso, justamente Ujú. para consolidarlo. De todo lo que hemos platicado, le falta seriedad para consolidar el proyecto con los jugadores, con los elementos, con la materia humana adecuada. Yo creo Ujú. que en ese aspecto México perdió bastante tiempo y yo creo que de momento yo sí lo veo fuera de la ronda de grupos. Ok. Y ya para ir cerrando, bueno, quería preguntarte algo antes que estaba pensando. ¿Qué crees, David? Que yo sé que tú has dado un seguimiento amplio no solo a las selecciones de CONCACAF, sino también a algunos clubes. ¿Qué crees que es la falla primordial en los equipos centroamericanos? No solo menciono a Saprissa, la Liga y Herediano y Cartaginés, sino qué pasa con los clubes nicaragüenses, qué pasa con los hondureños. O sea, el Real Estelí le gana en la ida al Tigres, pero en la vuelta se cae. Jugando bien, pero se cae. La Claro. liga no puede sacarle un gol al Pumas cuando viene el Pumas de una situación tan terrible que apenitas no la aprovecha, el Pumas de la nada se puso el chip y le ganó. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto la Champions Cup? ¿Y crees que en algún futuro podemos ser candidatos a ganarla? Pues mira, hay un cúmulo de factores. Yo creo que lo primero es la mentalidad. Ujú. Lamentablemente para muchos equipos centroamericanos el hecho de que no consolides un trabajo y no consolides quizá
o no le inculques a los jugadores esa capacidad que ellos mismos tienen de poder salir al frente en situaciones así, es lo que determina absolutamente todo. Yo creo que en ese aspecto les cuesta muchísimo hacerse la idea de que tienen en sus manos la capacidad de eliminar a equipos que son muy superiores en términos de nombre, en términos de historia, en términos de jerarquía, ponle tú, y eso es primordial. Y yo creo que también el hecho de tener un poco más de lectura, de más inteligencia al momento de leer al rival y de leer los partidos. Eso es también una base muy importante que yo creo que el grueso de los equipos centroamericanos deberían pulir o perfeccionar mucho más. Porque al fin y al cabo son 11 contra 11 y el aspecto futbolístico también se tiene que pulir con la inteligencia emocional y con la inteligencia para leer los partidos y leer de forma adecuada al rival. Yo creo que ahí es donde muchos equipos centroamericanos fallan, sabiendo de que, por ejemplo, de local con toda tu gente, puedes ganarle al América, puedes ganarle a Tigres, puedes ganarle a cualquier equipo que se te presente, pero si vas por fuera, es ahí donde quizá el factor de sentirte visitante, de sentirte disminuido, es ahí donde pesa. Y justamente para esos equipos sí les ha pasado bastante. Es una tendencia que vemos mucho en CONCACAF en realidad. O los Ángeles Galaxy. Ahí te invito a que veas ese Herediano Los Ángeles. O sea, a cómo jugó en el Fello Mesa y luego cómo jugó en Los Ángeles. Así es, claro. No, y aparte, mira, te pongo un caso muy concreto también en el caso concreto del América, o sea, incluso para los equipos mexicanos también cuesta. Perdimos una clasificación al Mundial y eso de que se abrió de la nada esa llave en realidad. Entonces, justamente eso no solamente trasciende a equipos centroamericanos, sino a los equipos de CONCACAF en realidad, pero yéndonos más al factor de Centroamérica, es justamente eso, esa falta de colmillo, esa falta de tener esa picardía de jugar con la mente del rival, entrar en la mente del rival para justamente eso, utilizarla a tu favor y ser contundente en ese aspecto. Y bueno, David, para la gente que vive en una cueva, ¿quién es David Gax? ¿Por qué le encanta el Club Atlético Mineiro? Explícanos. Ay, pues, ¿qué te digo, hermano? La verdad es de que, bueno, para las personas que no me conocen, yo soy David, pero mejor conocido en redes como David Gax One. Subimos videos de Centroamérica, de CONCACAF, no solamente de eso también, sino subimos de otras selecciones, de otros clubes. Y en lo personal, yo sigo al Atlético Mineiro desde el 2022, gracias a unos amigos brasileños que me platicaron muchísimo del equipo. Y desde ahí me hice parte de la hinchada y en el 2023 tuve la idea de hacer un proyecto, digamos, como una extensión de mi trabajo, que se llama Atlético Mineiro México, o mejor conocido como México Mineiro, en donde le damos la cobertura a todos los equipos, a todos los juegos del Atlético Mineiro, reacciones, comentarios, o sea, de absolutamente todo. También lo hacemos en portugués. Y como te digo, la verdad para mí fue una bendición en ese aspecto porque me permitió alcanzar un público que yo no sabía que podría alcanzar, y además de que pues me sentí súper bien recibido, y además de que pues ya forma parte de mi identidad como creador, entonces está súper padrísimo, sinceramente. Y bueno, David, yo escuché, aquí estamos alargando mucho, aquí estamos haciendo la previa récord, la más larga. Yo escuché que estás apoyando también en Brasil un equipo llamado Costa Rica. ¿Cómo está El Costa ese Rica asunto? Esporte Clube. Sí, es de que, a decir verdad, date cuenta que el año pasado yo estaba justamente, creo que estaba por hacer video de Costa Rica para hablar de la Copa América, no me acuerdo muy bien, y de repente por mera casualidad me doy con ese equipo de Costa Rica Esporte Clube. Y dije, esto lo tengo que ver. Entonces ya cuando me fui enterando de la historia de ese club, es un equipo que queda en Brasil, que le hace honor a la ciudad de Costa Rica, que se localiza en una región brasileña que se llama Mato Grosso del Sur. Entonces dije, pues esto de verdad puede ser un gancho muy interesante entre Costa Rica y Brasil. Entonces me decidí a hacer ese video de ese equipo brasileño que incluso llegó a jugar la cuarta división brasileña, llegó a jugar la Copa de Brasil, llegó a ser campeón en su propio estado. Entonces es una historia que yo creo que a más de un tico le puede interesar, pues lo puede hasta conectar. Entonces a mí me pareció súper interesante, y de hecho en algunas publicaciones en Instagram el propio equipo colaboró conmigo para poderlas difundir y así. Entonces
te digo, a mí me interesó mucho esa historia y yo creo que es un equipo que podría realmente ganarse el corazón de los ticos justamente por eso, porque yo le veo muchas cositas de Costa Rica a ese equipo y además de que la propia ciudad y la propia región comparte mucho con Costa Rica, entonces yo creo que ahí se enlaza mucho esa unión entre Brasil y Costa Rica a través de ese equipo. Yo dije, pues hay que intentarlo, hay que hacerlo, yo creo que vamos a darle ese espacio a un equipo que realmente merece que más gente lo conozca, ¿no? Tengo que buscar un partido de Costa Rica para ver, pero no de selección. Y bueno, amigos, muchas gracias por estar acá. Recuerden que dentro de 4 días, al día que se publica este video, esta previa, vamos a estar reaccionando en directo al primer partido, obviamente al segundo también. Pero primero a Nicaragua contra Costa Rica, según entiendo, a las 5 de la tarde, Estadio Nacional de Managua. Y bueno, ojalá que ocurra lo mejor. Ustedes saben, ya ven la bandera aquí para Costa Rica. Y bueno, también recuerden suscribirse a David Gax One, a Club Atlético Mineiro México y por supuesto al canal de su servidor. Y bueno, amigos, nos veremos en otra. Muchas gracias, David, por acompañarnos el día de hoy. Y algo antes de despedirse. Pues hermano, te agradezco muchísimo por brindarme la oportunidad de estar en tu canal. Ya te venía siguiendo, ya te tenía, digamos, dentro del radar. Y la verdad es que haces un contenido súper interesante, muy entretenido y realmente mereces muchísimo más. De mi parte, pues yo súper feliz de poder apoyar y en verdad me siento muy agradecido y muy honrado de estar aquí y con toda tu audiencia, con toda la banda. Así que ya saben, gente, los queremos bastante y báñense. Chao, chao.